Capítulo 57. Amigos que aún no conoces. 22 de enero, año 2. Samuel Lane, Mar Arábigo. 10:30 am, hora del Golfo. De pie en medio de la plataforma de aterrizaje del helicóptero de Samuel Lane, Violet se concentró al máximo. Un instante después, un halo rojo la envolvió, permitiéndole levitar a pocos centímetros del suelo. Al mismo tiempo, algunos técnicos de Argus que la ayudaban interpretaron eso como la señal para liberar una docena de globos que comenzaron a alejarse flotando de la popa de la nave. Violet los observó durante unos segundos, luego extendió los brazos y comenzó a disparar rayos de calor desde las palmas de las manos. Los globos más cercanos estallaron al impactar en el centro, pero los más alejados necesitaron 2 o más intentos para alcanzar el objetivo. Por desgracia, el último globo estaba demasiado lejos, y a pesar de 5 intentos, ni siquiera se acercó. «Maldición, fallé otra vez», gruñó Violet mientras agachaba la cabeza y su halo se disipaba. Al tocar el suelo de acero, miró con furia al único globo superviviente que se alejaba cada vez más. «Oye, no te sientas mal», comentó uno de los técnicos. «Esta vez lo hiciste mucho mejor». Eso hizo que Violet se sintiera un poco mejor, y dejó escapar una pequeña sonrisa antes de volver a levantar su halo rojo y decir, «Otra vez». Una vez más, se lanzaron al aire una docena de globos para que sirvieran de blancos. Mientras Violet volvía a su rutina habitual, reventando todos los globos que podía y castigándose cada vez que fallaba, recordó sus experiencias hasta el momento en el Samuel Lane. Durante las últimas semanas, Argus había participado en numerosas misiones clandestinas contra la Liga de las Sombras mientras ella permanecía en la nave practicando sus poderes. Quería ayudar más, pero debido a su juventud e inexperiencia, ni el Teniente Fox ni el Coronel Flagg se sentían cómodos dejándola salir al campo. Entendía sus razonamientos, pero aún le molestaba que la trataran como a una niña indefensa. Violet era más que capaz de ayudar, pero hasta ahora se habían preocupado mucho más por desarrollar sus poderes. En ese aspecto, había progresado. Su halo violeta había sido muy útil para curar al equipo de cualquier herida que pudieran haber sufrido en el campo, desde cortes y contusiones menores hasta heridas de bala. Practicando con peces que pescaban en el mar Arábigo, aprendía a acelerar el proceso, ayudándole a recuperarse cada vez menos. En cuanto a su halo rojo, se centraba en mejorar su precisión y el tiempo que podía levitar. Podía flotar sobre el suelo todo el tiempo que quisiera, sin que le costara más que mantenerse erguida, pero intentar volar le resultó más difícil. La primera vez que lo intentó, se lanzó directamente de la nave, para su vergüenza. Al menos su entrenamiento con rayos de calor estaba dando sus frutos, pues su precisión mejoraba enormemente, así como la cantidad de veces que podía dispararlos antes de tener que recargarlos. Hasta el momento, su récord era de 100. Pero a pesar de eso, Violet se sentía cada vez más frustrada por la falta de progreso en otras áreas. Sabía, desde el fondo de su corazón, que sus habilidades iban más allá de los 2 halos que ya había descubierto. Por mucho que lo intentara, no conseguía nada. Yamashiro y Christopher habían estado intentando ayudarla, y Yamashiro había demostrado ser mucho más apartamento para la tarea. A Violet le gustaba el pacificador, la hacía reír y, en general, era un buen tipo, pero tenía que admitir que era bastante torpe. Tenía la sensación de que a los demás no les gustaba mucho, a pesar de sus continuos esfuerzos por congraciarse con el equipo. De cualquier manera, sentía que estaba entrando en una rutina. Tanto en el desarrollo de sus poderes como en el descubrimiento de su pasado. Cualquier recuerdo de quién era antes de recibir el disparo en la cabeza había desaparecido por completo. Eso, más que nada, la hacía sentir perdida y sin rumbo. ¿Quién era ella? Violet ni siquiera era su verdadero nombre, pero así era como ella y todos la llamaban. ¿Era esto todo lo que podía hacer? A medida que su frustración crecía, llegó a su punto álgido al fallar, una vez más, el último globo. Gruñendo entre dientes, siguió intentando alcanzarlo a pesar de que se alejaba demasiado. Los técnicos intentaron decirle que lo soltara, pero no pudo. Sin embargo, ese globo significaba más para ella que un simple objetivo. Una parte de ella lo veía como un símbolo de todo lo que estaba fuera de su alcance. ¡Ah! ¡Ah! Gritó Violet furiosa mientras disparaba un último rayo hacia el globo. Pero, para su sorpresa, no era rojo. En cambio, su halo rojo fue reemplazado por uno índigo, y un rayo de color similar se disparó hacia el globo. Ante sus propios ojos, el globo se detuvo y luego comenzó a regresar contra el viento hacia Samuel Lane. ¡Aja! ¿Sí? Gritó Violet mientras recogía aún más el globo.
Pero, por desgracia, el halo se disipó a mitad de camino, lo que provocó que el rayo tractor se detuviera y el globo fuera arrastrado por una potente ráfaga de viento y se lo llevara lejos de la nave. Agua, gimió con cierta decepción, pero el resto de su ser estaba simplemente feliz de haber encontrado otro poder. Con una sonrisa, se giró hacia los técnicos y les pidió: «Vamos de nuevo, por favor. Solo uno esta vez». «¿Lo tienes, Halo?», respondió el técnico, usando el nombre en clave que le habían dado los demás. Durante la siguiente media hora, Violet se concentró por completo en su halo índigo, dejando que el globo se alejara antes de intentar recuperarlo. Resultó más fácil decirlo que hacerlo, y varios globos se perdieron en el viento. Pero Violet lo aceptó. El hecho de haber descubierto otro poder fue una validación más que suficiente para ella. Significaba que sus esfuerzos no habían sido en vano. Finalmente, la tripulación recibió la noticia del regreso del equipo de campo. Violet tuvo tiempo suficiente para una sesión de práctica más, y luego la llevaron al interior para dejar paso al helicóptero. Aguardando paciente pero emocionada dentro de la nave, esperó a que Luke y los demás regresaran. Al cabo de un rato, oyó el zumbido de las aspas del helicóptero y su sonrisa se ensanchó. Luego, después de que el helicóptero aterrizó en la cubierta y comenzó a disminuir su potencia, escuchó una serie de pasos pesados, seguidos por la puerta que se abrió automáticamente. «¡Guau! Sí, de eso hablo», exclamó Christopher Smith, el pacificador, levantando el puño. Al ver a Violet, le sonrió y la saludó. «Hola, Violet. ¿Cómo estás?» «Va genial», respondió Violet. «Encontré un nuevo halo». «¿En serio? ¿Qué pasa?», preguntó Christopher mientras los demás lo seguían adentro. Asintiendo, Violet acercó su halo índigo y luego apuntó su brazo hacia una pequeña taza mientras explicaba. «Con este halo índigo, puedo», la interrumpió cuando la taza voló mucho más rápido de lo esperado y se estrelló contra su cara, salpicando el agua que contenía. Violet se quedó mirando fijamente al frente, con una mezcla de ira y vergüenza, sobre todo cuando Christopher intentó contener la risa, pero aún así soltó un bufido. Los demás también sonrieron divertidos, lo que solo aumentó su vergüenza. «Puedo hacerlo», terminó Violet sin comprender mientras Tatsu Yamashiro, Katana, se acercaba y sacaba un pequeño trapo que usaba para ayudarla a limpiarse. «Es increíble, Violet», dijo Yamashiro con seriedad y una sonrisa. «Después de la reunión, ¿qué tal si tú y yo practicamos un poco?» «Me gustaría». «Gracias», respondió Violet, tomando el trapo de la japonesa para terminar de limpiarse. Luke, viendo esto, sonrió por un momento antes de volverse hacia Christopher y preguntarle: «¿Tienes que celebrar cada vez que volvemos?» «Bueno, sí», respondió, arrugando la cara, confundido. «O sea, ¿por qué no iba a hacerlo? Cada vez que volvemos a la nave, significa que ganamos. Además, hoy matamos a un montón de imbéciles, así que el mundo es un lugar mejor». «Eso no significa que tengamos que convertirlo en una competencia», gruñó Luke, y luego pasó junto a Peacemaker, quien simplemente se burló. «Simplemente estás molesto por haber perdido», señaló, lo que provocó que Luke pusiera los ojos en blanco. «Ya basta», reprendió Rick Flag, atrayendo la atención de todos. «Tenemos cosas más importantes que discutir. Todos, reúnanse en la sala de reuniones en 1 hora. Eso te incluye a ti, Violet». Todos asintieron y dejaron que el coronel se fuera a su oficina. Probablemente estaba revisando primero lo que encontraron y haciendo las copias necesarias antes de reunir a todos para discutirlo en grupo. Mientras tanto, Violet curó a sus amigos de las heridas que pudieran haber sufrido, que por suerte fueron leves. El resto del tiempo escuchó mientras describían los detalles de la misión que habían completado con éxito. Fue bastante sencillo, considerando todo. Tras destruir varios puestos de avanzada de la Liga en la región, localizaron una importante base de suministros en las montañas Sahar. El equipo se adentró en la fortaleza antes del amanecer, donde acabaron eliminando a docenas de asesinos, además de algunos especímenes Grimm capturados. Gracias a sus armas mejoradas, pudieron eliminarlos sin demasiados problemas, y Christopher detalló con regocijo que mató a uno metiéndole una granada cebada por la culata. Lo interpretó como una confirmación de su teoría anterior sobre que era una debilidad de los Grimm. Violet quería señalar que dudaba que algo pudiera sobrevivir a una granada metida en el trasero, pero también vio lo feliz que estaba y no quería arruinar eso. En fin, Fox, Tatsu y yo estábamos haciendo una pequeña competición de conteo de muertos, declaró Christopher con una sonrisa de suficiencia. Se apretó el pulgar contra el pecho y añadió: «Yo gané con 25 muertos». ¿De verdad era una competición si ninguno de los dos participaba?
Preguntó Yamashiro. No importa. Aún así gané. También significa que perdiste. Es natural ser el único participante, señaló, haciendo que Christopher tartamudeara. Violet se rió entre dientes, luego frunció el ceño y dijo: ojalá no tuvieras que matarlos. ¿No podrías simplemente, no sé, dejarlos inconscientes? ¿Dispararles en la pierna o algo así y llevártelos? Leí que la Liga de la Justicia hace eso todo el tiempo. Lo siento, Violet, pero dispararle a la gente en la pierna es mucho más difícil de lo que parece, respondió Luke negando con la cabeza. Sobre todo en el calor del momento. Soy buen tirador, pero no tan bueno. Para cuando diera en el blanco, me habrían dado una docena de veces. No vale la pena. Eso y la Liga de la Justicia son un grupo de cobardes imbéciles que luchan contra los mismos una y otra vez, metiéndolos en la cárcel para que puedan escapar y asesinar a más gente, descartó Christopher. Sobre todo Batman. Es el peor de ellos. ¿Necesito recordarte que crecí en Gotham? Señaló Luke con un dejo de irritación en la voz. Batman ha hecho mucho por mi hogar. Si no fuera por él, la ciudad sería un cráter multiplicado por 1000. No lo discuto, y respeto sinceramente su ansia de justicia. Solo creo que es un hipócrita, aclaró Christopher, y luego levantó un dedo. Adivina esto. ¿A cuántas personas crees que Batman, y el resto de la Liga de la Justicia, han asesinado indirectamente por ser unos bombones y no matar a los supervillanos contra los que luchan, a quienes claramente hay que liquidar de una vez por todas? Preferiría que la Liga de la Justicia no anduviera por ahí actuando como juez, jurado y verdugo, muchas gracias. Incluso si la persona que matan es el Joker, señaló Christopher con el ceño fruncido. Un silencio denso y tenso se hizo entre los dos, y al ver que Luke no respondía, Christopher asintió y continuó. Eso mismo pensaba. Mira, lo entiendo. Mucha gente piensa que los superhéroes deberían ser idealistas y negarse a matar a quienes infringen la ley. Eso es una tontería. Christopher cruzó los brazos sobre el pecho y comentó: si quieres mi opinión, tienes una oportunidad. 2, quizá 3 con suerte. Pero a algunas personas no se les puede convencer ni reformar. ¿Crees que Hitler tenía alguna posibilidad de volver a la escuela de arte si simplemente lo arrestaban? No, probablemente no. Si tienes la oportunidad de acabar con una amenaza para siempre, y no la aprovechas y esa amenaza acaba lastimando a alguien más, es tu culpa. Por eso, a diferencia de la mayoría de los superhéroes, no tengo un grupo de supervillanos. Todos los míos están a 2 metros bajo tierra. El ceño fruncido de Luke se había profundizado considerablemente y tenía los puños apretados. Sin embargo, en realidad no intentaba refutar al pacificador. Era difícil saber si era porque, en el fondo, sabía que Christopher tenía razón o porque sentía que continuar la discusión sería inútil. Violet tenía que admitir que la idea de héroes matando gente constantemente no le convencía. Le parecía incorrecto y demasiado general. Sin embargo, al mismo tiempo, comprendía que tenía razón. No todos podían redimirse. ¿Pero cómo se decide si una persona puede ser redimida o no? Preguntó Violet, atrayendo la atención de todos. ¿Qué pasa si alguien tarda decenas de veces en darse cuenta de sus errores y enmendarse? ¿Cómo se llama? ¿El hombre de plástico? Sí, él. Leí una entrevista donde admitió que era un criminal profesional antes de obtener sus poderes, pero ahora es miembro de la Liga de la Justicia. Si simplemente lo hubieran descartado y matado, el mundo no tendría a uno de sus mejores héroes. Christopher frunció los labios pensativo, pero aparte de tararear para sí mismo, no respondió. Antes de que pudiera hacerlo, se cumplió la hora y todos se dirigieron a la sala de reuniones. El coronel Flagg ya los esperaba, sentado a la cabecera de la mesa. Los demás tomaron asiento, y una vez que la puerta se cerró y las luces se apagaron, un proyector integrado en la mesa se iluminó y mostró un archivo de texto en la pared. Antes de empezar, permítanme felicitarlos por otro trabajo bien hecho, comenzó Flagg. El puesto de avanzada Ajar había estado suministrando Grimm a los yihadistas de la región. Sin él, es una vía menos para que los Grimm continúen su expansión. Buen trabajo. Gracias, coronel, dijo Luke, incorporándose un poco más derecho. Flagg asintió, señaló la imagen proyectada y dijo: pero lo más importante es que Yamashiro logró localizar y extraer estos documentos del complejo. Documentos que puedo confirmar que fueron escritos por Talia al Ghul. ¿Talia al Ghul estuvo aquí y no la vimos? Maldita sea. Gritó Christopher frustrado, dando un puñetazo en la mesa. Inmediatamente se incorporó y se disculpó. Lo siento, señor. Me pasé de la raya. No te preocupes, Smith.
Estoy en la misma situación, respondió Flag, mostrando la imagen de la mujer en cuestión. A modo de recordatorio, Talia al Ghul es la hija de Ra's al Ghul, su heredero y la segunda al mando de toda la Liga de las Sombras. Aparte de su padre, es la persona más importante de toda la Liga y un objetivo prioritario. Flag se aclaró la garganta y continuó. En cualquier caso, el contenido del documento estaba codificado. Por suerte, usaba un código conocido que Argus ya tenía a mano, así que decodificarlo fue bastante sencillo. ¿Talia al Ghul usó un código conocido?, preguntó Luke, arqueando una ceja. Me parece bastante conveniente. Quizás, pero los mendigos no pueden elegir, señaló Flag. En cualquier caso, parece que, según los documentos, Talia fue nombrada supervisora de las operaciones de la Liga Grimm en todo el mundo por su padre y ha estado moviéndose de puesto en puesto para supervisar la producción y la distribución. Murmuró Yamashiro mientras leía el documento decodificado. Si no supiera qué lenguaje usa, llamando a los Grimm monstruos y abominaciones, pensaría que no le gustan. Yo también lo presentí, pero aunque no sea así, Talia sigue bajo el yugo de su padre, comentó Flag. Sigue con ello, así que la trataremos como corresponde. Más importante que sus sentimientos sobre los Grimm, el documento también reveló que vendió el Grimm que atacó la base aérea de Bagram a un alto oficial del ejército estadounidense, además de transportar el gas del miedo. Así que hay un traidor, gruñó Luke, y Flag asintió. Sí, pero aún no tengo ni idea de su identidad, respondió. En cualquier caso, Talia mencionó en el documento que se mudaba a otro puesto de avanzada en Pakistán. Nuestros satélites ya están rastreando el país para encontrarlo. En cuanto lo encuentren, estaremos en el aire. Espere, entonces, Talia no solo usó un código conocido para encriptar sus documentos ultrasecretos, sino que también confirma directamente que hay un traidor en el ejército estadounidense y nos dice a dónde va, señaló Luke. Disculpe, señor, pero me parece mucho más que una coincidencia. Estoy totalmente de acuerdo, respondió Flag mientras juntaba las manos sobre la mesa. Talia al Ghul es una mujer muy inteligente y hábil. A estas alturas ya debe saber que la estamos buscando, y es probable que el puesto de avanzada pakistaní sea una trampa. Vamos a saltar. Claro que sí, dijo Christopher con una sonrisa en su rostro, a lo que Yamashiro se sumó. Violet, sin embargo, frunció el ceño y sugirió. ¿Y si no está tendiendo una trampa? Parece que está en contra del uso de Grimm, así que quizá esté dejando estas pistas a propósito para ayudarnos. Luke negó suavemente con la cabeza y luego le dijo a Violet. Lo siento, pero lo dudo mucho. Talia al Ghul es una de las ecoterroristas más notorias del mundo. Solo superada por su padre, a quien sigue sin rechistar. Han intentado destruir Ciudad Gótica solos más veces de las que puedo contar. Prefiero creer que Flecha Verde es un Brony encubierto a que Talia al Ghul intente ayudarnos desde las sombras. Aunque estoy de acuerdo contigo, Flecha Verde es un Brony, insistió Christopher mientras levantaba un dedo. Él y Canario Negro fueron a una convención de Bronies en Chicago el año pasado. Él era la mitad trasera de Twilight Sparkle. Le hizo un agujero de 10 centímetros en el trasero para poder respirar. ¿Acaso te oyes?, preguntó Luke, exasperado. Tienes una historia increíble para cada superhéroe. No. Yo también lo oí, intervino Yamashiro. Todo lo demás que ha dicho son puras tonterías, pero Flecha Verde es un Brony. ¿Qué?, preguntó Luke con la mirada perdida en la japonesa, y su exasperación aumentó cuando Flag también asintió. Christopher esbozó una sonrisa de suficiencia, Luke levantó las manos y añadió. Como sea, no importa. La cuestión es que Talia no nos ayuda. Es el enemigo, así que debemos tratarla como tal. De acuerdo, confirmó Flag. En cualquier caso, tardaremos un tiempo en encontrar su base. Hasta entonces, todo seguirá igual. Una parte de Violet sintió que era demasiado despectivo, pero al mismo tiempo, estas personas claramente tenían más experiencia con Talia que ella. Decidiendo acatar su juicio, asintió con la cabeza, se inclinó hacia adelante y escuchó el resto del informe. 23 de enero, año 2 Metrópolis, Nueva York, Estados Unidos de América 12 p.m., hora estándar del este. Entonces, dime otra vez, ¿qué intento hacer exactamente?, preguntó Crow mientras, usando un mando de Xbox que Ruby y Jam le habían dado, movía su avatar por el mundo de bloques del juego. Estás extrayendo bloques y luego construyendo cosas con ellos, respondió Ruby alegremente mientras acercaba su avatar al suyo, usando un pico de bloques para extraer piedra de una montaña cercana. Por eso se llama Minecraft.
Sí, ya lo había pensado, comentó Crow con sarcasmo, siguiendo el ejemplo de su sobrina. Me refería a si hay algo más aparte de eso. Técnicamente existe el Fin y el Ender Dragón, pero son opcionales, en realidad, respondió Jan mientras talaba un árbol bloque a bloque. El verdadero atractivo es simplemente hacer lo que quieras. Crow lo pensó un momento, luego se encogió de hombros en señal de aceptación antes de volver al juego. Habían pasado algunas semanas desde que él, Willow, Whitley y Penny habían llegado a la Tierra, y estaba bastante seguro de decir que habían sido las experiencias más extrañas que había experimentado. Desde tomar unas copas con un planeta inteligente hasta viajar en el tiempo, era difícil recordarlo todo. Sobre todo considerando que ya ni siquiera sabía en qué año estábamos, al menos para los estándares terrestres. Pero pensamientos como esos le hacían doler la cabeza, así que se concentró en una experiencia mucho más agradable y familiar: jugar videojuegos con sus sobrinas. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que pudo hacerlo. Si no recordaba mal, era un juego de lucha genérico en Beacon, durante los primeros días del Festival Vital. En aquel momento, había sido una grata distracción de lo que él consideraba la mayor amenaza que el mundo había visto desde la Gran Guerra. Cuánto deseaba que realmente hubiera sido así ahora. Crow aún no sabía exactamente qué habría sucedido si Cinder y sus lacayos hubieran tenido éxito en sus planes de derribar Beacon, pero dudaba que hubiera sido peor de lo que realmente sucedió. Por suerte, todo había estado relativamente tranquilo desde la incursión de él y el equipo Ruby al salvaje oeste. Ruby y sus amigos habían realizado algunas patrullas diarias como parte de sus tareas de superhéroes, y habían detenido algunos delitos menores, pero por lo demás, todo transcurría sin incidentes. Crow lo aceptaba perfectamente. Aburrido y sin incidentes significaba que no ocurría nada trascendental. Significaba que nadie salía herido. Por supuesto, los Grimm seguían expandiéndose por el mundo, a pesar de los esfuerzos de la Liga de la Justicia junto con los diversos gobiernos de la Tierra. Por suerte, no había habido un ataque importante desde la Horda de Oriente Medio, solo incidentes aislados, pero era solo cuestión de tiempo para que volviera a ocurrir. Crow no había sido enviado a luchar contra ninguno de ellos hasta el momento, sino que cumplía un papel más bien consultivo, ayudando a la Liga de la Justicia a desarrollar estrategias para rastrear y combatir a los Grimm con mayor eficacia. Dado que era el cazador más experimentado del planeta, literalmente, era algo a lo que accedió de inmediato. Sin duda, habría preferido un trabajo de campo adecuado y familiar, pero un solo hombre tenía un límite. Así que, hasta entonces, estaba atrapado en Metrópolis, relajándose con sus sobrinas y sus amigos. En ese momento, jugaban a Minecraft en un servidor de sus amigos, los Titanes. Dichos superhéroes también jugaban con ellos por internet. Sus rostros ocupaban una esquina del monitor y sus voces se transmitían por altavoces. Había llegado a comprender que estas noches de juego se habían convertido en algo casi habitual. En ese momento, solo estaban los tres en el apartamento junto a Penny y Blake. El equipo JNPR estaba en la atalaya para entrenamiento y terapia con el detective marciano, mientras que Weiss y su familia estaban atrapados en Wayne Tech todo el día. Al parecer, estaban realizando una prueba importante en el proyecto de recuperación de polvo. Ruby y Jan querían participar, pero Lucius Fox insistió en que pasaran tiempo con su tío y que lo tenían todo bajo control. Crow solo había visto al director ejecutivo un par de veces, pero ya tenía que admitir que Lucius era probablemente su rico favorito por el simple hecho de no ser un fanático. Penny estaba sentada en una silla observando a los demás jugar, con una sonrisa feliz en el rostro, pero sin hacer nada más. En cuanto a Blake, estaba en su habitación, concentrada en un periódico del Daily Planet. Bueno, Crow, tengo que preguntarte algo, preguntó Garfield mientras seguía trabajando en su proyecto personal, que Crow no podía ver en ese momento. ¿Cómo fue formar parte de los Ozluminati? ¿Ozlu, qué? Repitió Crow con una leve sonrisa en su rostro. Los Ozluminati. Ya sabes, como los Illuminati, pero liderados por el profesor Ozpin, explicó Garfield, y se rascó la cabeza con cierta vergüenza. Me sonó mejor. Espera, ¿sabes qué son los Illuminati, verdad? No realmente, pero creo que capto la idea. ¿Sociedad secreta, supongo? Preguntó Crow, y Garfield asintió. Uno que controla el mundo desde las sombras, aclaró Garfield, y Crow asintió. Por cierto, los Illuminati no existen, intervino Dick. Es solo una estúpida teoría de la conspiración. No hay nada parecido en el mundo. Créeme, Bruce y yo investigamos. Sí, eso no me sorprende, comentó Jan, y Dick asintió.
No tienes ni idea, admitió Dick. Hace un par de años, antes de irme, investigábamos rumores sobre una sociedad secreta que supuestamente controlaba Gotham llamada la Corte de los Búhos. Bruce pensó que podrían haber tenido algo que ver con la muerte de sus padres. Pero no encontramos ninguna prueba de su existencia. Todavía no sé si Bruce se sintió aliviado o decepcionado por eso. Ah, ya veo. Bueno, puedo decir que Ozpin no controlaba el mundo. Tenía mucha influencia, sí, pero no era un rey de las sombras omnipresente, dijo Crow mientras se unía a los avatares de Ruby y Jan en una montaña rusa de vagonetas que habían construido por todo el servidor, una que paraba en cada mina, cantera y proyecto de construcción importante que ellos y sus amigos habían hecho desde su apertura. Pero tuvo la oportunidad de hacerlo, señaló Raven en un tono monótono. Supongo que podrías decir eso, Raven, respondió Crow, luego instintivamente frunció el ceño ante el nombre familiar, lo que provocó que otro ataque de frustración brotara de sus entrañas. ¿Estás pensando en tu hermana de nuevo?, señaló Raven con calma, y Crow soltó un suspiro y asintió. Sí. Lo siento, pero ustedes dos comparten exactamente el mismo nombre, confirmó Crow. Cada vez que lo digo, no puedo evitar pensar en ella. Es tu gemela, es de esperar, dijo Megan, sonriendo suavemente al veterano cazador. No pasa nada, lo entendemos perfectamente. Al menos nuestro cuervo es mejor que el tuyo, bromeó Garfield, haciendo que Jan asintiera mientras hacía una mueca. No es un estándar muy alto, pero sí, comentó Jan mientras curvaba la boca, lo que provocó que Garfield hiciera una mueca de dolor al sacar a colación un tema que todavía era claramente delicado. En fin, Raven, empezó Crow, solo para hacer una mueca al notar el sabor de ese nombre en la lengua. Al ver la cara inexpresiva de Raven mirándolo, suspiró y dijo, lo siento, lo siento. No puedo evitarlo. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Hasta hace un par de semanas, el nombre Raven no me recordaba nada positivo. Ya no. Lo sé, comentó Raven, con su voz casi completamente desprovista de emoción. Crow arrugó la cara, intentando encontrar una salida a su complejo problema. Luego se encogió de hombros y declaró, de cualquier manera, aunque no te conozco desde hace mucho tiempo, puedo decir que no te pareces en nada a mi hermana, Rachel. Eso hizo que todos se detuvieran y lo miraran, entonces Garfield preguntó con asombro, ¿acabas de llamar a Raven Rachel? Sí. ¿No es Rachel Roth su verdadero nombre? Preguntó Crow, arqueando una ceja, confundido. Es lo que decía su expediente. ¿O lo leí mal? Todavía me estoy acostumbrando a este inglés que, por cierto, es un rollo. Quiero decir, sí lo es, en ambas cosas, pero es raro, admitió Garfield mientras se rascaba la cabeza. Pensé que tu nombre era simplemente Raven, añadió Ruby en voz baja, a lo que Jan asintió en señal de acuerdo. Prefiero Raven, admitió Rachel Roth, y luego se encogió de hombros. Pero Rachel está bien. Además, podía sentir la frustración de Crow. Se estaba volviendo molesto. Crow no sabía si Rachel, como empática, podía sentir sus emociones desde el otro lado del país o si solo estaba bromeando. Era muy difícil interpretarla. Pero, viendo que la semidemonio aceptaba con creces que usara su nombre real, se encogió de hombros y siguió adelante. En fin, Rachel, sí. Tras la Gran Guerra, el predecesor de Ozpin estaba en posición de tomar el control del mundo, admitió. Pero eso no era lo que quería. Como él mismo dijo, su deseo era que la humanidad se uniera por sí sola. Que valoraran sus diferencias y se ayudaran mutuamente a construir desde cero un futuro pacífico y más próspero. Si alguien intentara imponer esa visión desde arriba, estaba condenado al fracaso de mil maneras. Parece que Clark y Ozpin se llevarían bastante bien, sugirió Dick, y Crow sonrió con cariño antes de asentir. Sí, creo que ellos también, dijo Crow, y añadió. Lo extraño. Si no fuera por Ozpin, solo sería un bandido inútil. No sería mejor que Raven. Oye, no te subestimes, respondió Megan con suavidad, pero Crow todavía no estaba muy seguro. En mi opinión, intervino Penny, el hecho de que hayas decidido alejarte de esa vida dice mucho más de ti que del profesor Ozpin. Crow giró la cabeza para mirar a la ginoide y luego le sonrió suavemente. Ella le devolvió el gesto y añadió un saludo, lo que provocó una leve risita de Crow antes de volver al juego. La montaña rusa los llevaba al centro del servidor, una representación exacta de la Torre de los Titanes. No entendía por qué alguien viviría en una T gigante, pero Crow tuvo que admitir que sin duda era lo suyo. A su alrededor, atendido por Dick y Cory a través de sus avatares, había un zoológico gigante lleno de parejas de todos los tipos de animales que el mundo de Minecraft ofrecía.
Eso y un montón de ranas, por alguna razón. Garfield y Megan estaban trabajando en una enorme torre de obsidiana destinada a Rachel, pero la semidemonio estaba mucho más contenta quedándose en la antigua ruina que se encontraba en otro lugar. Eso no impidió que Garfield siguiera construyéndola con la esperanza de que su novia se mudara. Por cierto, Raven. Debo decir que me encanta tu nuevo look, dijo Jan, lo que hizo que Rachel se retorciera las puntas del pelo, que ahora tenía reflejos rojizos. Además, ahora tu piel se ve menos gris. Qué bien, ¿verdad? Sí, lo es. Gracias, comentó Rachel. Desde que derroté a mi padre, he estado explorando más mis emociones. Después de toda una vida reprimiéndolas, ha sido placentero, y he estado experimentando. Bueno, creo que te queda bien, dijo Ruby sonriéndole a su querida amiga, sonrisa que Rachel apenas le devolvió. Por supuesto que sí, la imitación es la forma más sincera de adulación y todo eso, bromeó Crow, haciendo que su sobrina lo mirara confundida antes de levantar uno de sus propios mechones rojo oscuro frente a sus ojos y resoplar. Oh no, deberías ver el nuevo traje que diseñó. Añadió alegremente Coriander, pero Rachel rápidamente negó con la cabeza. No, todavía no está terminado, insistió y sus amigos se rieron de su tono indignado. No te preocupes, Rabe. No compartiremos tu traje de renacimiento hasta que esté terminado, comentó Garfield, y luego miró a los remanentes por la pantalla. Pero créanme, chicos. Se ve genial. Te creo. No puedo esperar a verlo, declaró Jan, y fue entonces cuando la puerta se abrió para dejar entrar a un exhausto Blake Belladonna en la habitación. Uf, por fin. Ya terminé, gimió mientras se dejaba caer de bruces en la cama. Lo juro por los dioses, Lois Lane no sabe escribir hechizos ni para salvar su vida, sabes que es disléxica, ¿verdad? Señaló Dick. Sí, pero eso no significa que no pueda usar el corrector ortográfico, replicó Blake. Parece que no confía en él. Después de tener que revisar docenas de páginas con constantes errores ortográficos, ojalá lo hiciera. Ni me hables de la cantidad de veces que nos pregunta a Clark o a mí cómo se escribe algo cuando estamos en la oficina. Te juro que la mitad de mi trabajo como becaria consiste en corregirle la ortografía. Blake emitió otro gemido pesado contra el colchón, lo que provocó que Penny se inclinara y le frotara suavemente la nuca mientras decía, ¡ay, ay! No seas condescendiente conmigo, reprendió Blake débilmente, provocando la risa de los demás. De todos modos, ahora que terminaste, ¿te importaría darnos la primicia del próximo artículo de portada de Lois Lane? Preguntó Donna Troy con no poca anticipación en su voz. Blake, aún tumbada en la cama, giró la cabeza para mirar la pantalla y respondió. Se trata de la actual crisis de los Grimm. Todo lo que sabemos sobre su propagación y nuestros esfuerzos para detenerla. De hecho, tu entrevista tiene un papel importante, Crow. Oh, murmuró Crow. Eso significa. Sí, está hablando de Salem, reveló Blake. Bien, murmuró Crow, recordando la entrevista en cuestión. Había hecho algunas entrevistas en el pasado, pero eran rápidas y breves. Normalmente, si era absolutamente necesario tras un ataque de Grimm, solo decía unas palabras y luego pasaba a otra cosa. Pero no podía decirse lo mismo de Lois Lane. Sus preguntas eran inteligentes, duras y concisas. Descubría cualquier tontería que le lanzaran, y sus preguntas de seguimiento solían ser más difíciles que las iniciales. La entrevista solo duró 1 hora, pero pareció durar días. Si no estuviera ya saliendo con Clark Kent, Crow la habría invitado a salir. En cualquier caso, el tema de Salem surgió inevitablemente. Al igual que con la liga, Crow fue sincero con ella, diciéndole lo mismo que les había dicho a ellos. Presentía que descubriría rápidamente que mentía. Una parte de él aún sentía cierta aprensión por revelar la existencia de Salem, pero el resto pensaba que, con ella muerta, ya no tenía sentido seguir intentando guardar el secreto. Además, esto no era Remnant. La Tierra se regía por otras reglas, y a menos que fuera absolutamente necesario, la Liga de la Justicia y sus aliados preferían ser lo más abiertos y honestos posible con el mundo. En fin, con el lote actual terminado, debería estar bien por unos días. Al menos hasta que Lois me dé la siguiente edición. Entonces volveré al infierno de la gramática, se quejó Blake. Esto no es lo que pensé que sería mi carrera en el periodismo, ¿cómo esperabas que se viera? Preguntó Donna con una sonrisa. No he estado corrigiendo errores ortográficos en todo el día, respondió Blake de inmediato, provocando que los demás se rieran a su costa. Bueno, cuando termines, quizá te dejen escribir un artículo, sugirió Donna. O no, quizá pueda hacer una entrevista.
Compartir algo de conocimiento auténtico de Themyscira sobre los dioses y las amazonas. Se trata de aquella entrevista que dio Lex en la que se burló de todos los panteones principales y dijo que no adorar a ningún dios era la elección moral. Preguntó Megan, y Donna, irritada, asintió. Sí. ¿Cómo se atreve ese hombre a regurgitar falsedades sobre mi cultura y nuestros patrones? Se quejó Donna. Lo admito, los dioses no siempre han sido bondadosos con la humanidad y distan mucho de ser perfectos. Especialmente Zeus. Pero lo que decía de Hera, lo rencorosa y mezquina que es con todos los hijos ilegítimos de Zeus, es indignante. Crow levantó una ceja y luego admitió. Leí algunos mitos griegos y romanos cuando descubrí que los dioses de la tierra son reales, y por lo que vi, Hera se volvió muy rencorosa. Eso era solo propaganda escrita por hombres antiguos que querían dominar a las mujeres, insistió Donna. Piénsenlo. Si Hera era tan rencorosa y mezquina como afirman muchos mitos griegos, ¿por qué no se ha vengado de Diana? Han interactuado cara a cara en numerosas ocasiones y Hera no ha hecho nada. Luego soltó otro gruñido y añadió. Al menos Lex admitió que Heracles era un monstruo por lo que les hizo a las amazonas. Podemos estar de acuerdo en eso. Crow asintió. Por lo que había leído, la traición de Heracles a las amazonas fue un crimen vil, no un acto heroico en absoluto, como afirmaban los mitos. Los arqueólogos aún intentaban determinar cuándo ocurrió exactamente, pero las mejores estimaciones lo sitúan alrededor del 1250 AC, durante la Edad Heroica griega. Con las amazonas obligadas al exilio, el mundo mediterráneo perdió a sus mayores guardianes de la paz y se sumió en el caos. Esto, sumado a la posterior guerra de Troya y el hundimiento de la Atlántida, condujo al colapso de la Edad de Bronce en menos de un siglo. Pero, al mismo tiempo, no pudo evitar señalar. Hablo desde mi experiencia personal, pero a menudo los mitos tienen cierta base en la realidad. La reputación de Hera tuvo que provenir de algún lugar más allá de la misoginia antigua. Quizás, te lo concedo, admitió Donna. Pero te garantizo que no es tan mala como dicen los mitos. Lo mismo ocurre con la mayoría de los dioses. ¿Eso incluye a Hades? Preguntó Jan, pero Donna se encogió de hombros. La verdad es que no puedo decírtelo, respondió Donna. Hace siglos que nadie habla con él. A él y a Perséfone les gusta mantenerse apartados en el inframundo. Lo único que puedo decir es que Demeter aún no ha perdonado a Zeus por todo ese desastre. Tengo la sensación de que Zeus es en realidad un imbécil, dijo Crow, y Donna asintió. Lo es. Lo peor es que regresó primero después de que Ares matara a los demás dioses, debilitados por el emperador Constantino y la conversión de Roma al cristianismo, salvo Hades y Perséfone, que se mantuvieron completamente al margen, declaró Donna. Todo porque la Iglesia Católica adoptó su imagen como su dios. Resultó que 3 siglos de eso le bastaron. ¿Fue entonces cuando él y la reina Hipólita se juntaron? Preguntó Crow con crudeza, divertido por la mirada inexpresiva que le dirigía la amazona. No. Le tomó 2 siglos esperar el regreso de Hera y los demás, solo para que no lo hicieran, lo cual ocurrió alrededor del año 800 DC, más o menos. Fue una notable moderación por su parte, debo añadir, aclaró Donna, y luego suspiró. Para ser honesta, lo único bueno que puedo decir del liderazgo de Zeus es que ama genuinamente a la humanidad y nos respeta lo suficiente como para dejar que nos gobiernemos a nosotros mismos. Parece que vagar por la Tierra durante más de 1000 años con una fracción de su poder le sirvió de algo. Bien, murmuró Crow mientras Blake se incorporaba. Gracias, Donna, dijo Blake. Pero no sé si Perry aceptará. Al menos no hasta que termine la crisis de los Grimm. Es en lo único que nos centramos ahora mismo. Está bien. Pero si alguna vez tienes la oportunidad, llámame. Tienes mi número, respondió Donna, y Blake asintió. Debo decir que esta conversación ha sido fascinante. Admitió Penny con una amplia sonrisa, y luego se volvió hacia Ruby. Por cierto, Ruby, ¿te gustaría ir al centro comercial conmigo más tarde? He aprendido que es una actividad que hacen los amigos en la Tierra y estoy muy emocionada de probarla. Oh, claro, dijo Ruby tras una breve vacilación, repasando mentalmente su agenda del día para ver si estaba disponible. Me encantaría. Sensacional. Exclamó Penny. Fue entonces cuando Jan, mientras bajaba su avatar del vagón minero, señaló, ¿sabes, Penny, no tienes que pasar el rato solo con Ruby? Ella es genial, no me malinterpretes, pero también puede ser amiga de otras personas. Tarareó Penny en voz baja. Jan. Gritó Ruby con cierta ira, luego se volvió hacia Penny y le dijo, tranquila, Penny. Está bien.
Podemos ir al centro comercial después de esto. Además, necesito comprar algunas cosas. Penny se quedó en silencio por un momento, luego miró a Ruby, sonrió y respondió. Gracias, me gustaría eso. Atalaya, órbita geosincrónica de la Tierra 1:15 p.m., hora estándar del este. Jaune respiró profundamente mientras permanecía en el centro de la arena de entrenamiento holográfica de la Atalaya. A su lado estaba Canario Negro, la veterana superheroína, quien le dedicó una suave sonrisa con las manos en las caderas. Estaré lista cuando tú lo estés, le dijo, y Jaune asintió antes de tomar otra bocanada de aire. No sabía muy bien por qué estaba tan ansioso. Era solo una sesión de entrenamiento con Canario Negro. Ni siquiera era la primera vez que lo hacía. Normalmente era en combate cuerpo a cuerpo, que solía terminar con ella pateándole el trasero. Supuso que se debía a que, esta vez, estaban entrenando su semblanza. Específicamente para ver si afectaba a los no remanentes de alguna manera. Era una pregunta que todos se habían hecho desde que desbloqueó su semblanza durante la pelea contra Black Adam, especialmente él mismo, y ahora tenía la oportunidad de averiguarlo. La prueba en sí era bastante sencilla. Mr. Terrific, quien lo supervisaría todo, generaría objetivos holográficos que Black Canary eliminaría combinando sus artes marciales con Grito de Canario como control. Luego, Jaune usaría su semblanza en ella y ella repetiría las pruebas para determinar si existía alguna diferencia estadísticamente significativa. Si se demostraba que la semblanza de Jaune la afectaba, Mr. Terrific enviaría algunas de sus esferas T para atacar a Black Canary sin causarle lesiones leves, y así comprobar si su semblanza podía curar a alguien sin aura. Jaune supuso que era eso último lo que realmente lo ponía nervioso. Sabía que solo estaba siendo paranoico. Era imposible que Mr. Terrific pusiera en peligro a su compañero, y era la propia Canario Negro quien insistía en hacerlo. Pero la idea de que alguien a quien admiraba hiriera sin motivo lo hacía sentir pesado. Hola, Jaune. No pasa nada, dijo Canario Negro, aparentemente captando su angustia. Jaune suspiró y respondió. Lo sé, lo sé. Lo siento. Tranquila, lo entiendo, admitió Canario Negro, y luego estiró los brazos sobre el pecho. Pero como te dije, te preocupas demasiado. Ya soy mayor y puedo cuidarme sola. ¿Entiendes? Sí, sí, dijo Jaune, luego se enderezó y declaró. Estoy listo. Bien. ¡Genial! Que empiece la primera serie. Ordenó Canario Negro mientras se colocaba en posición y Jaune retrocedió un paso. Formando un pequeño círculo a su alrededor, Jaune observó cómo aparecían varios matones holográficos de aspecto genérico. Ninguno se movía, solo permanecían erguidos y con los brazos a los costados, pero eran suficientes para su propósito. Canario Negro comenzó lanzando una ráfaga de golpes al rostro del objetivo más cercano. Este desapareció tras unos pocos golpes, lo que le permitió pasar al siguiente con una potente patada en el pecho. Uno a uno, Canario Negro despachó a los hologramas, rematando a los últimos con un sonoro grito de canario del que Jaune apenas pudo protegerse los oídos. Bien, eso debería ser suficiente. Calculando la energía de los impactos y la salida de decibelios. «Listos», anunció Mr. Terrific, lo que provocó que Black Canary asintiera hacia la sala de observación. Las palabras del científico despertaron una pregunta válida en la mente de Jaune, así que preguntó. «Oye, Tina, una pregunta rápida. ¿Cómo haces para no quedarte sorda cuando usas tu grito canario? Cada vez que uso mis poderes, mis tímpanos se sellan. Los protege, pero también significa que no puedo oír nada hasta que termine», respondió Canario Negro. «Es un poder secundario mío. Te sorprendería saber cuántos superhéroes con poderes los tienen». «Oh, genial», respondió Jaune, guardando la información para más tarde. «Canario Negro, Caballero Blanco, estoy reiniciando el campo ahora. Prepárense», les dijo Mr. Terrific un momento después, y los dos héroes asintieron. «Muy bien, es hora del espectáculo. Veamos si esto funciona», declaró Canario Negro mientras Jaune colocaba sus manos sobre su espalda. Cerrando los ojos, Jaune respiró hondo y luego despertó su aura. Un brillo blanco y ondulado cubrió sus manos y, para su asombro y alivio, comenzó a extenderse por la espalda y el cuerpo de Canario Negro. «¡Guau! ¡Qué cosquilleo!», murmuró Canario Negro mientras miraba sus brazos, ahora cubiertos de aura. Golpeó el dedo varias veces, viendo cómo lo desviaban, y luego se golpeó el brazo con la parte inferior del puño. ¡Ay! Jadeó al desviar el puño, pero aún sentía el dolor. «Sí, todavía duele». «¡Guau! ¿Siempre les pasa lo mismo?» «Sí, más o menos», admitió Jaune, encogiéndose ligeramente de hombros. «Es muy práctico».
Ya lo creo, respondió Canario Negro, y luego volvió a mirar hacia la sala de observación. De acuerdo, genial. Sube. Mr. Terrific no dijo nada, y un momento después aparecieron otros 6 objetivos. Como antes, Black Canary lanzó un puñetazo hacia el primero, pero para su sorpresa, este se deshizo al instante. Los demás cayeron al suelo tras un solo puñetazo o patada, con Jaune siguiéndola torpemente para mantener las manos sobre ella. Cuando terminó la serie con otro grito de Canario, Jaune tuvo que apretar los dientes de dolor mientras le zumbaban los oídos, y podría haber jurado que la ventana de la sala de observación tembló por las intensas ondas sonoras. ¡Guau! No creo haber llorado tanto antes. Gritó Canario Negro con alegría. Al menos sin destrozarme la garganta. Michael, ¿qué tal eso? Preparado, respondió el señor Terrific. Tras unos instantes de silencio, respondió. Ya tenemos los resultados y puedo confirmar que parece haber un efecto. Tendremos que hacer algunas pruebas más para confirmarlo, pero leo que tus puñetazos y patadas producen al menos el doble de fuerza. En cuanto a tu grito canario, la transferencia de energía cinética de las ondas sonoras aumentó exponencialmente. ¡Guau! ¿Qué significa eso? Preguntó Jaune. En este momento, es difícil decirlo, admitió Mr. Terrific. Si tuviera que adivinar, creo que el cuerpo de Black Canary usa tu aura como fuente de energía adicional. O tal vez le permite alcanzar su máximo potencial sin riesgo de sufrir daño físico. Podrían ser ambas cosas. Tendremos que hacer más pruebas para confirmarlo. Sí. Pero antes, envía esas esferas, ¿quieres? Preguntó Canario Negro. Un momento después, una sola esfera T emergió de una ranura en la pared. Al acercarse a la pareja, Jaune desactivó su semblanza, dejando a Canario Negro expuesta y permitiendo que la esfera T disparara un láser de baja intensidad al dorso de su mano. Canario Negro apretó los dientes por el leve dolor, pero salvo un pequeño corte, estaba completamente ilesa. La herida era tan superficial que ni siquiera sangraba. Tomando eso como señal, Jaune reactivó su semblanza, extendiendo su aura hacia Canario Negro, y ambos observaron cómo el corte en su mano sanaba lenta pero constantemente ante sus ojos. Bueno, ese misterio está resuelto, comentó Black Canary con una sonrisa en su rostro, una sonrisa que Jaune compartió. Una sensación de alivio recorrió las venas de Jaune ante el aparente éxito de la prueba. Obviamente, tendrían que esforzarse más para determinar dónde residían sus limitaciones, pero esto les abrió un sinfín de nuevas oportunidades. Tanto para ayudar a sus amigos a luchar contra Grimm y supervillanos, como para curar a quienes lo necesitaran. Con un vigor renovado, Jaune miró hacia la sala de observación y anunció: «Estamos listos». Durante la siguiente hora, Jaune y Canario Negro probaron su semblanza con varios objetivos holográficos. No solo contra matones comunes. También lo probaron contra paredes proyectadas, armaduras, Grimm y cualquier otra cosa que encontraran durante la patrulla. Aún estaba lejos de ser concluyente, sobre todo porque tendrían que probarlo con más de un superhéroe o especie, pero sin duda se estaba formando un patrón. Uno que Jaune estaba entusiasmado por explorar más a fondo. Pero, incluso con reservas de aura tan grandes como las suyas, no podía hacer mucho. Finalmente, el agotamiento comenzó a vencerlo. Por suerte, Mr. Terrific vigilaba de cerca sus reservas gracias a los sensores de aura instalados en la arena. Cuando estas bajaron demasiado y la tasa de reposición disminuyó más allá de cierto punto, canceló la prueba. Jaune, personalmente, pensó que podría haber continuado un poco más, pero Mr. Terrific no quería arriesgarse. Además, tenía que realizar tareas de mantenimiento y reparaciones en la arena después de los experimentos, así que, de todas formas, no podían haber hecho mucho más. Tras despedirse de Canario Negro, Jaune comió algo rápido en el patio de comidas de la atalaya y se dirigió a la sala de espera. El resto de su equipo seguía en terapia con el detective marciano y no serían liberados hasta dentro de al menos 10 minutos. Normalmente, Jaune se habría unido a ellos, pero decidieron que probar su semblanza era más importante. Además, Canario Negro era uno de los muchos terapeutas con licencia de la Liga de la Justicia, así que, mientras realizaban las pruebas, también estaban realizando una sesión de terapia informal. Dando un sorbo a una botella de agua, Jaune entró en la sala de espera y se sentó en una silla vacía. Se sentó, sacó su pergamino y empezó a navegar por la app del Daily Planet, buscando un artículo que le llamara la atención. Hasta el momento, solo veía las típicas actualizaciones deportivas, el pronóstico del tiempo, artículos de fondo, etc.
También había una transmisión en vivo que se actualizaba constantemente sobre el estado actual de la crisis de los Grimm, pero Jaune lo sabía perfectamente, así que no se molestó en abrirla. Mientras buscaba algo, Jaune se dio cuenta de repente de que no estaba solo. Al levantar la vista de su asiento, notó que, sentada al otro lado de la sala, una chica lo observaba con incertidumbre. Parecía tener más o menos su edad, aunque quizás unos años mayor. Vestía unos vaqueros azules y una sudadera gruesa verde oscuro que le cubría los brazos, dejando al descubierto solo la cabeza, dejando al descubierto su piel morena clara y su larga y lisa cabellera castaña con mechones de tinte verde claro. Oh, hola, dijo Jaune con torpeza, y la niña se quedó callada un momento. Hola, respondió la chica antes de quedarse en silencio. Jaune no sabía qué hacer en esa situación, y por un minuto la sala de espera se llenó de un silencio incómodo. Decidiendo que hablar con ella serviría, al menos, para pasar el rato y simplemente para ser amable, Jaune sonrió, se llevó la mano al pecho y dijo, me llamo Jaune Ark. Corto, dulce, fácil de pronunciar. A las chicas les encanta. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Jaune palideció y gritó internamente, ¿por qué? Pero antes de que pudiera retratarse de su reflexiva repetición de esa desastrosa introducción, la chica se tapó la boca de repente y rió entre dientes, divertida. Jaune la miró asombrado un instante y luego pensó, gracias a Dios, cree que me estoy haciendo el gracioso. Sigue la corriente. Bueno, creo que no nos conocemos, señaló Jaune mientras se frotaba la nuca. ¿Cómo te llamas? La niña terminó de reírse en voz baja, luego miró a Jaune y respondió, me llamo Jessica Cruz. Corto, dulce, fácil de pronunciar. A los chicos les encanta. Jaune miró fijamente a Jessica y luego respondió, ja. Lo siento, pero eso fue muy malo. Bromeó Jessica mientras reía. Sí, lo sé, admitió Jaune, con la cabeza gacha, abatido. Lo supe la primera vez, no sé por qué, no. Está bien, insistió Jessica mientras se obligaba a calmarse, lo que provocó que Jaune levantara la vista y le sonriera. Contento de que al menos se hubiera roto el hielo, Jaune se sentó derecho y dijo, comencemos de nuevo. Soy Jaune Ark. Jessica asintió a Jaune y luego respondió, soy Jessica Cruz. Eres una de las remanentes, ¿verdad? El caballero blanco. Te vi a ti y a Canario Negro entrenando en la arena de allá abajo. Sí, soy yo, confirmó Jaune. ¿Y tú? ¿Eres uno de los técnicos de la atalaya o un superhéroe como mis amigos y yo? La sonrisa de Jessica se desvaneció brevemente, y Jaune temió haberse excedido. Pero entonces Jessica levantó la mano, revelando un anillo verde envuelto en su dedo. Un momento después, una luz verde neón emanó de la parte superior del anillo, y un campo comenzó a extenderse por su cuerpo. Al extenderse, su ropa informal desapareció, dejando en su lugar un traje ajustado que le cubría todo el cuerpo excepto la cabeza. Sus piernas y brazos eran completamente negros, mientras que sus pies estaban cubiertos por botas blancas que le llegaban hasta la mitad de las espinillas. Cubriendo sus manos y la mayor parte de sus antebrazos, había guantes blancos con gruesos anillos verdes que los separaban del cuerpo negro. Sus hombros y torso eran de color verde oscuro, con una línea negra que subía por su centro y se fusionaba con el símbolo de Green Lantern Corp en su pecho. ¡Guau! Eres un linterna verde. Se dio cuenta Jaune, y Jessica Cruz asintió. Solo por un año, aclaró, como si intentara restarle importancia al puesto. Jon Stewart todavía me está enseñando el oficio. Claro. Sí, creo recordar haber oído hablar de una aprendiz que tenía, recordó Jaune con una sonrisa amable. No tenía ni idea de que eras tú. Qué pequeño es el mundo. No tan pequeño, respondió Jessica, dándole a Jaune una sonrisa. Jaune asintió, se inclinó hacia adelante y preguntó, entonces, ¿cómo es? ¿Qué quieres decir? Preguntó Jessica ligeramente confundida. O sea, ¿cómo es ser un linterna verde? ¿Hacer lo que quieras? Aclaró Jaune. ¿Qué haces? No he interactuado mucho con los linternas verdes, pero por lo que sé, con ustedes no hay límites. Si tuviera una de esas cosas, no sabría ni por dónde empezar. Jessica guardó silencio un momento, reflexionando sobre sus preguntas. Luego sonrió con suficiencia, levantó el puño y conjuró una llave espada verde y translúcida que sujetó con la misma mano. ¿Eso responde a tu pregunta? Preguntó ella sin dejar de sonreír, y Jaune la miró con asombro. ¿Has volado en un X-Wing? Preguntó Jaune, y Jessica asintió emocionada. Sí, es increíble. Confirmó con una gran sonrisa en su rostro.
La pareja se enfrascó en una animada conversación, ajenos al mundo que los rodeaba, concentrados por completo el uno en el otro. Viendo que Jessica estaba encantada de demostrar sus poderes, Jaune le devolvió el favor presumiendo de Croce Amors. Dado que estaban en una sala de espera, no fue tan estúpido como para blandirlo ni usar sus exóticas funciones, pero sus descripciones fueron más que suficientes. También describieron las diferentes misiones y experiencias que habían tenido, tanto en la Tierra como en otros lugares. Espera. ¿Me estás diciendo que llevaste un vestido al baile de Beacon? ¿Un vestido de verdad? Preguntó Jessica con una diversión apenas disimulada en la voz, y Jaune asintió sonriendo ante el grato recuerdo. Los dos estaban sentados en el mismo sofá, Jaune mostrando las fotos de los aprendices de Linterna Verde de su pergamino. Sí. ¿Qué puedo decir? Cuando un Ark hace una promesa, la cumplimos, dijo Jaune. Bueno, me imagino que eso le alegró el día a Pirra. No tienes idea. La cosa mejoró aún más cuando usamos la coreografía de Ren para robarnos la pista, y luego gané el premio al mejor vestido. La mayoría de las chicas estaban furiosas. Ja. Rió Jessica, y Jaune repitió su risa mientras los recuerdos de tiempos mejores fluían a su mente. Después de un momento, la sonrisa de Jessica se desvaneció y dijo, siento mucho que hayas perdido tu hogar, Jaune. Sé lo que es, perder a personas cercanas. Eso bajó el ánimo de Jaune, pero la ignoró con un gesto y le dijo, no tienes nada de qué disculparte, Jessica. Ese fue Brainiac, no tú. Aún así, soy una linterna verde. Es nuestra responsabilidad proteger el universo, y no puedo proteger a nadie, señaló Jessica mientras se abrazaba las piernas contra el pecho, con su anterior exuberancia desaparecida. Jaune la miró con tristeza. Se dio cuenta de que algo más profundo le pasaba a Jessica. Algo malo le había pasado, y fuera lo que fuese, aún la afectaba profundamente. Su primer instinto fue preguntarle qué le pasaba, pero acababan de conocerse y sabía que era un tema delicado. Entrometerse de inmediato sería una insensibilidad. Sacudiendo la cabeza, Jaune le sonrió a Jessica y dijo, no te preocupes. Encontraremos a Brainiac de nuevo, y esta vez caerá para siempre. Ya verás. Jessica lo miró y sonrió ante su optimismo. Pero antes de que pudiera decir nada, la voz de Nora preguntó de repente, Jaune, ¿vienes? ¿Qué? Murmuró Jaune mientras se dirigía a la puerta, donde vio al resto de su equipo observándolos a él y a Jessica. ¡Ay, chicos! ¿Cuándo llegaron? Justo ahora, respondió Ren mientras Jaune se levantaba y Jessica parecía encogerse en sí misma ante la presencia de los nuevos. ¿Quién es? Oh, ella es Jessica Cruz, presentó Jaune a su nueva amiga. Es una linterna verde. De hecho, vive en Metrópolis. Jessica, estas son mis compañeras de equipo. Pirra Nikos, Liren y Nora Valkyrie. Hola, añadió Jessica, saludando con vacilación a los amigos de Jaune, a lo que Nora respondió con entusiasmo. Es un placer conocerte, Jessica, dijo Pirra con una suave sonrisa. Luego continuó, bueno, aunque me encantaría hablar, lamentablemente tenemos que irnos. Espero que podamos volver a vernos pronto. No seas un extraño, vecino. Le dijo Nora a Jessica mientras Jaune se dirigía a unirse a su equipo. Claro, respondió Jessica. Ella y Jaune se miraron por última vez, y el chico sonrió y se despidió con la mano, a lo que ella respondió. Al irse, Jessica suspiró y giró la cabeza al oír la voz telepática de John Jones llamándola para su propia sesión de terapia. Dicho esto, Jessica se levantó, disipó el campo que emanaba de su anillo y volvió a su atuendo habitual antes de caminar por el pasillo hacia la oficina. Pero mientras se acercaba, escuchó a Jaune preguntar desesperadamente, Nora, ¿de verdad necesitas que te ayude a cuidarte en el gimnasio? No, dije que te iba a ayudar con tu rutina de ejercicios en el gimnasio, aclaró. Ya tienes músculo, ahora solo tenemos que hacer que se mueva más rápido con más cardio. Y el hecho de que insistas en esto al mismo tiempo que prometí ayudar a la señora Schnee a aprender a cocinar es pura coincidencia. Sí, absolutamente. Nora, eso fue creíble las primeras veces, pero han pasado semanas. Prácticamente cada vez que la señora Schnee y yo estamos solas, haces o dices algo para alejarme. ¿Qué pasa? Y no me mientas, te lo pregunto como tu líder. Jessica se asomó por la esquina y vio a los miembros del equipo JNPR de pie alrededor de Nora. Jaune tenía los brazos cruzados, mientras que Pirra tenía las manos cruzadas frente a la cintura. Ren estaba erguido, pero era evidente que los tres querían una respuesta. Después de un momento, Nora bajó la cabeza, suspiró y respondió.
Está bien, mira. Es solo que, estoy tratando de cuidar al equipo. ¿Cómo es que mantener a Jaune alejado de la señora Schmee cuida del equipo? Preguntó Pirra levantando una ceja. Porque aunque es gracioso cuando sucede en su trabajo, estamos hablando de la mamá de Weiss. Declaró Nora. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó Jaune, genuinamente perplejo. Oh, no finjas que no sabes de qué hablo. Replicó Nora, pero Jaune negó con la cabeza. Pero no. No sé de qué estás hablando. Oh, por el amor de Dios. Estoy hablando de las mamás de Metrópolis, Jaune. ¿Qué? Preguntó Jaune con seriedad, mientras Pirra y Ren miraban con la mirada perdida a Nora, quien fruncía el ceño a su líder y cruzaba los brazos. Weiss acaba de reunirse con su madre y su hermano, señaló Nora, ajena a las miradas cada vez más escandalizadas de sus compañeros y a las risitas que a Jessica le costaba cada vez más contener. La misma chica, debo recordarte, de la que estuviste enamorado gran parte del año pasado y a la que intentaste invitar al baile un montón de veces. Lo último que necesitamos es que seduzcas sin querer a su madre como hiciste con las madres de tu trabajo. Se convertiría en una telenovela de la peor calaña. ¿Qué? No intentes fingir que no sería tan malo, Jaune. Estamos hablando de algo que amenazaría con desmembrar a todo el equipo. Insistió Nora con seriedad, y luego le puso la mano suavemente en el hombro. Pirra nos ayudó a todos a entender cómo funciona tu magnetismo de madre soltera, y sé que no puedes simplemente apagarlo, así que hago esto para protegernos. Para proteger al equipo. Seguro que lo entiendes. Jaune se quedó sin palabras tras esa solemne declaración, y aparte de los chillidos y risitas desesperadamente ahogadas de Jessica, la habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Entonces Jaune, mirando a Nora como si le hubiera crecido una segunda cabeza, le quitó suavemente la mano del hombro, se dio la vuelta y se alejó a toda prisa, ordenando con voz aguda. Ren, habla con tu novia, por favor. Entendido, dijo Ren mientras comenzaba a arrastrar a Nora. ¿Qué? ¿Qué dije? Preguntó Nora, sin entender realmente qué había hecho mal, mientras Pirra seguía a Jaune. Solo cuando la habitación quedó completamente vacía de alguien más, Jessica finalmente se quebró y comenzó a reír histéricamente. Ciudad Gótica, Nueva York, Estados Unidos de América 8:45 p.m., hora estándar del este. El rostro de Weiss era tan firme como el acero mientras leía los informes preliminares de la última prueba. Ella y el resto del equipo de polvo de Wynetech habían trabajado todo el día intentando que todo funcionara, pero hasta el momento no había servido de nada. Al parecer, crear polvo de la nada era realmente difícil. No es que siglos de intentos similares en Remnant les dijeran precisamente eso. Dejando a un lado el sarcasmo, si bien se había avanzado un poco, aún no se había alcanzado un éxito definitivo. Lo máximo que lograron fue recolectar energía elemental ambiental del agua de mar, plantas, hongos y otros elementos similares de la naturaleza, correspondientes a los diversos parlamentos elementales. Lo sabían porque cada prueba resultaba en una disminución notable del tamaño de sus muestras. Pero el problema residía en recolectar esa energía potencial y convertirla en una masa cristalina. Hasta el momento, todos los intentos fracasaron. Uf. ¿Por qué no funciona? Se preguntó Weiss con un gruñido. Luego, levantó la cabeza al percibir el olor a café recién hecho que se dirigía hacia ella. Toma, Weiss, dijo Joe mientras le entregaba a su hija una taza de porcelana humeante que Weiss tomó con entusiasmo. Gracias, mamá, dijo Weiss después de tomar un sorbo y soltar un suspiro de satisfacción. Esto no va a funcionar, protestó Whitley mientras se movía al otro lado de su hermana, apoyándose en la barandilla que supervisaba todo el laboratorio. Tiene que ser así, respondió Weiss, entrecerrando los ojos con ligera frustración antes de tomar otro sorbo. ¿En serio? Tú y yo sabemos que Remnant lleva décadas intentando crear polvo artificial, señaló Whitley. ¿Qué te hace pensar que Wynetech será diferente? Porque ahora sabemos de dónde proviene la energía de Dust, reveló Weiss, pero Whitley negó con la cabeza y levantó el dedo. Creemos saberlo, querida hermana. Sin ánimo de ofender, pero hasta que tengamos resultados tangibles, tu teoría es solo eso. Una teoría, nada más, desestimó Whitley. Aunque admito que tu teoría suena razonable, aunque no sea otra cosa. Aunque todavía no la entiendo del todo. Tú y todos los demás, respondió Weiss con un dejo de frustración en su voz. Por mucho que quisiera reprender a Whitley, sabía que tenía razón. No había ninguna garantía de que esto funcionara. Remnant tenía milenios de experiencia con el polvo, por no hablar de muestras reales, y no conseguían que funcionara.
Wayne Tech y sus socios en Palmer Technologies, Cord Industries, Quinn Consolidated y Star Labs estaban empezando desde cero. La única ventaja que tenían, a ojos de Weiss, era que la Tierra comprendía mucho mejor las fuerzas y energías esotéricas que Remnant. ¿Sabes? Uno de los proyectos personales más importantes de tu abuelo cuando dirigía el SDC fue intentar crear polvo artificial, reveló Willow tras beber un sorbo de su taza de café. Invirtió millones en él durante décadas porque pensó que sería más seguro para sus empleados que la minería y crearía una alternativa útil por si agotábamos nuestras reservas o no podíamos extraer más. Entonces déjame adivinar. Jax cerró el proyecto cuando se hizo cargo de la empresa, afirmó Weiss, y con el ceño fruncido, Willow asintió. En 2 años, la empresa perdió por completo su financiación y sus activos y personal se reasignaron a otros lugares. Afirmó que no tenía otra opción, ya que era un desperdicio de recursos de la empresa que no había producido ningún resultado real, confirmó Willow, y luego bajó la cabeza y suspiró. Nuestros científicos insistieron en que estaban a punto de lograr un gran avance cuando ocurrió, pero Jax no les creyó. Dijo que siempre estarían a punto de lograr un gran avance mientras pudieran seguir recibiendo financiación. Después de tanto tiempo y dinero sin nada tangible que mostrar, su razonamiento tenía sentido en aquel momento, pero ahora, Whitley entrecerró los ojos y frunció aún más el ceño al recordar a su padre. Luego negó con la cabeza antes de concluir. Así que, o nuestro padre tenía razón y fue inútil, o dejó que su tacañería y cinismo nos impidieran hacer el mayor avance científico que Remnant jamás había visto. No sé qué es peor. Yo tampoco, admitió Weiss mientras fruncía el ceño también. La familia Schne volvió a quedar en silencio mientras observaban a los técnicos realizar los preparativos finales. Sin embargo, pronto oyeron unos pasos tenues que se acercaban por detrás, y cuando Weiss se giró para mirar, sonrió al ver a Lucius Fox acercándose. Weiss, Willow, Whitley, saludó a Lucius mientras los otros 2 Schnees también se giraban para mirarlo. Ah, veo que encontraron la cafetera. Sí, y tampoco tuve ningún problema al usarlo, dijo Willow, mintiendo descaradamente e ignorando las miradas de reojo que le dirigían sus hijos. Lucius rió entre dientes, divertido, antes de responder. Me alegra oír eso. Espero que su estancia haya sido agradable hasta ahora. ¿Necesita algo? No. Sus ingenieros y científicos han sido muy serviciales. Gracias, señor Fox, dijo Willow, pero Lucius la despidió con un gesto. Por favor, llámame Lucius. El señor Fox me hace parecer viejo, insistió, y luego miró y sonrió a Willow. Mis científicos me han ordenado que te dé un mensaje de agradecimiento, Willow. Tus conocimientos sobre Dust han sido muy útiles. Bien, estoy feliz de poder ayudar en todo lo que pueda, dijo Willow, y Lucius asintió. Una vez más, mi oferta sigue en pie. Si este experimento resulta exitoso, una vez que comencemos a fabricar polvo, podríamos aprovechar tu experiencia, ofreció Lucius, pero Willow negó con la cabeza. Gracias por la oferta, Lucius, pero debo rechazarla. Prefiero centrarme en mis hijos, rechazó Willow cortésmente. Además, creo que ya estoy harta de la vida corporativa. Lucius asintió, entendiendo, y luego dijo, por supuesto. Si alguna vez cambias de opinión, llámame. Willow asintió, y Lucius volvió su atención hacia Whitley y mencionó. He oído que pronto te inscribirás en la Academia Gótica. Mi hija, Tamara, también va allí. Al igual que Damián. Lo sé, respondió Whitley claramente, y Lucius se rió entre dientes al reconocerlo. Ya veo. Bueno, puedo decir por experiencia propia que, aunque cuesta acostumbrarse a Damián, es un joven brillante y respetable, con una buena cabeza, como su padre. Whitley levantó una ceja con incredulidad y preguntó sarcásticamente, ¿en serio? Lucius simplemente rió entre dientes otra vez mientras sacudía la cabeza y decía, dije que cuesta acostumbrarse. Dale tiempo. Estoy seguro de que ustedes 2 se harán amigos. Lo dudo mucho, descartó Whitley, y Weiss no pudo evitar sonreír con sorna ante la insignificante rivalidad que se había desarrollado entre su hermano y el hijo biológico de Bruce. Era una rivalidad que recordaba cada vez que Whitley se veía obligada a unirse a sus bufetes, y a la exheredera le causaba una gran diversión. Sobre todo porque parecía estar alimentada por las similitudes entre los 2 chicos, que nunca admitirían, tanto como por sus diferencias. Lucius, estamos a punto de reiniciar el experimento. ¿Tienes tiempo para mirar? Gritó el ingeniero jefe, y Lucius miró su reloj antes de asentir. Tengo unos minutos, confirmó, y luego se acercó a la barandilla para unirse a los Schnees.
Echando un vistazo al laboratorio, suspiró satisfecho antes de decir, ¿sabes? La verdad es que echo de menos estar aquí abajo. Lo que hemos hecho, a veces desearía dejar de ser el director ejecutivo y simplemente supervisar el laboratorio. Tengo esa sensación, admitió Weiss, y luego se dispuso a observar los preparativos. Aún así, debo admitir que es particularmente emocionante trabajar con magia. No tenemos la oportunidad de hacerlo a menudo aquí, admitió Lucius, lo que provocó que los Schnees se miraran rápidamente. Ninguno de ellos quería realmente estar de acuerdo con esa afirmación. Después de todo, el polvo había sido parte integral de la sociedad de Redman desde sus inicios. Conocían el polvo, estudiaban sus efectos y limitaciones. Era tan real para ellos como el hierro, el cobre, la gravedad o cualquier otra fuerza de la naturaleza. Pero tras meses viviendo en la Tierra, Weiss había comprendido poco a poco la perspectiva local de que los efectos del polvo trascendían con creces las leyes normales de la física. Por mucho que intentaran afirmar que el polvo no era mágico, todos en la Tierra insistían en lo contrario. No solo los científicos que intentaban recrearlo, sino incluso los magos y hechiceros de la Liga. Aunque le repugnaba lo reductivo que sonaba cuando la gente usaba el término, sabía que encajaba con la definición que todos usaban allí. El polvo era magia condensada en una forma sólida y cristalina. No cambiaba nada, en realidad no, pero aún así le dejaba un sabor amargo en la boca cada vez que lo pronunciaba. Pónganse las gafas protectoras, gritó el ingeniero jefe, instando a todos a dejar lo que estaban haciendo y a volver a colocarse las gafas con lentes negras sobre los ojos. Esa es mi señal, dijo Weiss, entregándole a su hermano su taza vacía y bajando la escalera metálica hacia la cámara de pruebas. Al pasar junto a las distintas estaciones, oyó a los técnicos anunciar las lecturas y confirmar que estaban listos para proceder, pero los ignoró. Estaré lista cuando usted lo esté, señora. Schne, dijo uno de los técnicos mientras Weiss se acercaba a la gran palanca que iniciaría el experimento. Mientras Weiss agarraba la palanca, observó la cámara metálica y esférica con una ventana circular de vidrio en el centro. Dentro, vio docenas de emisores láser apuntando a una plataforma elevada que sostenía un plato vacío. El agua de mar recolectada de la corriente del Atlántico Norte se almacenaba en un contenedor aislado debajo de la plataforma, sirviendo como combustible para la fabricación del polvo. Habían intentado extraerla del puerto de Gotham, pero no funcionó. Con suerte, la muestra de agua, mucho menos contaminada, sería suficiente, sumada al cambio en los parámetros de salida. Respirando hondo, Weiss bajó la palanca con un movimiento brusco. De inmediato, el laboratorio se llenó de una luz cegadora al iluminarse el interior de la cámara. Gracias a sus gafas, Weiss pudo verlo todo sin problema. Observó, completamente absorta, cómo el agua de mar desaparecía en la nada, aparentemente sin reaccionar a la energía emitida. No había ni una sola brizna de vapor. En un instante, el agua estaba completamente vacía, y al siguiente, visiblemente agotada. Tras unos minutos, el agua de mar desapareció por completo. Solo entonces Weiss apagó la máquina, haciendo que la intensa luz desapareciera. Un técnico, sin necesidad de que se lo pidieran, abrió la máquina con cuidado y extrajo la placa, tan pequeña que cabía en su mano. Se quitó las gafas, Weiss la miró fijamente y suspiró al no ver nada. Estaba a punto de declarar que la prueba había sido otro fracaso cuando alguien a su lado le preguntó, «Oye, ¿qué es eso?». Perpleja, Weiss entrecerró los ojos y observó más profundamente el plato. Al principio no vio nada, pero luego distinguió un destello azul intenso. Abrió los ojos de par en par y se le aceleró la respiración al tomar con cuidado unas pinzas que le ofrecían y alcanzar la partícula. La sujetó, la levantó en el aire y la acercó lo más posible a sus ojos para verla mejor. No era más grande que un grano de arena, pero era inconfundible. Entre las puntas de las pinzas había un cristal de polvo de agua de un azul intenso y vibrante. Del polvo, surgió el hombre, murmuró Weiss en voz baja, ignorando los vítores jubilosos que la rodeaban. 30 de enero, año 2 Isla Lex Océano Atlántico, a 50 millas náuticas de la costa este 8:30 am, hora estándar del este. Ya que hablamos de dioses y otros seres divinos, decía la grabación del ex Luthor, cuya voz se oía por los altavoces del televisor de pared, permítanme ser el primero en admitir que su existencia es un hecho irrefutable. Un hecho que se reiteró hace una década cuando los nuevos dioses de Apocalipsis invadieron nuestro mundo. Los olímpicos, los Aesir, los dioses y diosas del hinduismo, el egipcio y todas las demás religiones son tan reales como tú y yo.
Y, desde cualquier punto de vista, el poder y la influencia que ejercen sobre nuestro mundo hacen que el término Dios sea aplicable. Lex se puso de pie, ocupando el centro del escenario mientras continuaba su discurso ante un público extasiado. Pero no estoy de acuerdo con la idea de que la prueba de lo divino implique la obligación de adorarle. De hecho, diría que significa lo contrario, pues en nuestro mundo moderno, ¿qué han hecho por nosotros los diversos dioses y diosas? ¿Son responsables de construir nuestras grandes ciudades? ¿De desarrollar nuevas medicinas, tecnologías y formas de agricultura que nos hacen la vida más fácil y plena? No, fuimos nosotros. Fue la humanidad la que creó esas cosas, la que descubrió los secretos de la naturaleza y aprendió a manipularlos para nuestro beneficio. Lex hizo una pausa y luego continuó. La humanidad ha luchado por lo que posee durante miles de años de civilización. No nos lo dieron todo en bandeja de plata como a las amazonas engreídas, que permanecen aisladas en su isla incluso hoy, condenadas a la servidumbre mientras se creen superiores a nosotros, simples mortales. ¿Es esa nuestra recompensa por la adoración? Aunque la perspectiva de la inmortalidad y la fuerza infinita es atractiva, nunca renunciaría a mi libertad por ella. En cambio, haría lo que el hombre siempre ha hecho. Descubrir el secreto y reclamarlo para nosotros mismos con sudor y sangre, si es necesario, porque esa es, en mi opinión, la verdadera respuesta moral a la existencia de los dioses. Mirarlos a la cara y decirles, no los necesitamos, concluyó Lex, provocando el aplauso del público. Ese hombre ciertamente está lleno de sí mismo, dijo Arthur Batch mientras apagaba el televisor. En efecto. Eso no significa que no tenga razón en este caso, señaló Salem, y Batch hizo un gesto de desdén con la mano. Espero que no se refiera a ti, gruñó Tyrion, pero Salem negó con la cabeza. Aunque lo fuera, querido Tyrion, no hay necesidad de arremeter, dijo Salem. No cuando aún podemos usarlo. Ahora, sigamos adelante. Arthur, Azel, ¿qué han encontrado? Con esas palabras autoritarias, Salem y sus subordinados se reunieron alrededor de la mesa circular que ocupaba el centro de la habitación. Sabía que Lex escuchaba cada palabra a través de varias cámaras ocultas que ya había encontrado. Pero quitarlas le haría el juego a Lex, así que las mantuvo. Además, no era como si estuvieran hablando de algo que le interesara especialmente. Azel y yo hemos estado investigando la geopolítica de la Tierra, y debo decir que hace que las relaciones entre los reinos de Remnant parezcan peleas de patio de recreo, reveló Batch. Cientos de países, innumerables idiomas y culturas, todo entremezclado con miles de años de derramamiento de sangre y odio mutuo. Les garantizo que, con los empujones adecuados, podríamos disparar esas tensiones si así lo deseamos. África subsahariana es la más volátil, continuó Azel. Seguida por Oriente Medio y Europa del Este. Legados del colonialismo de las potencias europeas y la Unión Soviética. Como dijo Batch, sería fácil introducir a Grimm de contrabando en zonas de conflicto y dejar que se descontrolen. Si a eso le sumamos campañas de desinformación, asesinatos cautelosos e interferencia electoral, países enteros podrían colapsar. Murmuró Salem. ¿Y qué hay de los poderes desarrollados? Esos son huesos más duros de roer, pero en los últimos años ha aumentado la hiperpolarización entre los partidos políticos en los países occidentales, respondió Batch. Además, se ha producido un drástico aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza debido a las políticas neoliberales y la explotación capitalista, entre otras cosas. También existen tensiones raciales, corrupción y brutalidad policial. Todos estos son puntos de tensión importantes que podríamos explotar. Pero la Liga de la Justicia y sus aliados son más fuertes en los países desarrollados, replicó Azel, y gracias a su influencia, la moral pública está alta y esos problemas se están abordando con constancia. Lo mismo ocurre en el mundo menos desarrollado, aunque a un ritmo más lento. Creo que se puede afirmar con seguridad que la Liga de la Justicia es el equivalente terrestre de Ozpin y sus contemporáneos. Lo que los convierte en nuestra mayor amenaza, continuó Batch. Por el momento, aún estamos considerando opciones, pero me parece que la única manera de lograr nuestros objetivos es eliminar a la Liga. Con ellos presentes, cualquier acción que tomemos puede y será contrarrestada. Suponiendo que tengamos que enfrentarnos a la Liga, señaló Azel. Recuerden, conquistar la Tierra no es nuestro objetivo. Matar a Brainiac y vengar a Remnant sí lo es. En todo caso, me temo que intentar debilitar los países de la Tierra y destruir a la Liga de la Justicia resultará contraproducente. Incluso podría condenarnos. Tal vez, pero todavía dudo que la Liga de la Justicia esté dispuesta a trabajar con nosotros, descartó Batch.
En este punto, no, coincidió Salem. Sobre todo porque no les hemos dado ninguna razón para hacerlo. Y parecen ser un grupo idealista, que no estaría muy interesado en trabajar con alguien como yo, ni tendría la voluntad de hacer lo necesario. Entonces, ¿estás de acuerdo en que primero debemos sacarlos del campo de juego? Nunca dije eso, Arthur, refutó Salem mientras tamborileaba con los dedos. La realidad es que seguimos en tremenda desventaja. Nos llevaría años acumular suficiente influencia como para convertirnos en una amenaza tan grande para el orden actual de la Tierra como lo fuimos en Remnant. Años que quizá no tengamos. Así que nos conviene mantener el rumbo y seguir el ejemplo del ex. Para que se convirtiera en su chivo expiatorio cuando inevitablemente se volvieran contra él, no se dijo, pero todos lo comprendieron. A decir verdad, su situación actual frustraba enormemente a Salem. Durante miles de años, ella era quien mandaba, jugando contra Ozma. La gente de Remnant no eran más que piezas de un tablero que ella podía mover y manipular, una habilidad que había perfeccionado durante incontables vidas. Pero ahora mismo se veía obligada a seguir a alguien más, prestándoles recursos que por derecho le pertenecían. Era humillante. Pero aunque Salem era una mujer orgullosa, no era estúpida. Seguir el ejemplo del ex Luthor era su mejor opción por ahora, y continuarían haciéndolo hasta que dejara de beneficiarla. El único problema era que tenían que lidiar con varias bombas de relojería. Dos en particular la irritaban. Una era la Liga de la Justicia. Buscaban sin rumbo en la oscuridad, intentando encontrar el origen de los Grimm que infestaban su mundo. Eventualmente, encontrarían una pista y los darían en el blanco. Salem tenía que haberse ido para entonces. La otra preocupación, más apremiante, era el propio Lex. Era obvio para ambas partes que su alianza era meramente temporal. Una vez que se cumpliera su ciclo y Lex ya no necesitara a Salem ni a sus subordinados, intentaría deshacerse de ellos. Salem tenía que definir su verdadero plan de acción y ejecutarlo antes de eso. Todavía estaba sopesando sus opciones, pero en las últimas semanas una idea comenzaba a tomar forma. No valía la pena hablarlo abiertamente todavía, pero podría resolver todos sus problemas. La ayudaba que Salem tuviera experiencia tratando con hombres como Lex Luthor. Era inteligente, probablemente uno de los más inteligentes que había conocido, pero aún se definía por su arrogancia y codicia. En ese sentido, era solo otro hombre rico como Jack Chestnut. Sabía cómo manipular a gente así que confiaba en que tendrían tiempo de sobra. Sus pensamientos se interrumpieron al sentir pasos acercándose. Girándose hacia la puerta, vio cómo se abría y revelaba a Merky Graves, siempre serena, con una tableta en el brazo. Presionando algunas teclas en la pantalla, Merky anunció: "El señor Luthor la requiere en el laboratorio de abajo. Es urgente. Sígame, por favor". Sin esperar respuesta, la amazona se dio la vuelta y se alejó. Curiosa por saber por qué Lex los necesitaba de repente, Salem se levantó de su asiento y la siguió. Tyrian, Bats y Azel los imitaron. La puerta se cerró automáticamente tras ellos. Mientras caminaban por los espaciosos pasillos, con guardias armados vigilando cada uno de sus movimientos, Salem los ignoró deliberadamente, mientras que Tyrian solo sonrió para intimidarlos. Para su crédito, los guardias ni siquiera se inmutaron. Un testimonio de su entrenamiento, supuso. Al entrar en el ascensor, Merky pulsó un botón para bajar al laboratorio del sótano. Mientras el ascensor descendía, la cabina se quedó en silencio solo un instante, y entonces Tyrian habló. "Qué gusto volver a verte, sobre todo ahora que he recuperado las fuerzas". Era obvio con quién hablaba Tyrian, pero Merky se negó a responder y, en cambio, miró con indiferencia su tableta. Con irritación apenas disimulada por su falta de reacción, Tyrian se burló. "Ah, qué grosería. Me hieres, de verdad. Quizás sea mejor que me des una lección de modales después de esto. Mi tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo humillándolo de nuevo, señor". "Callous", respondió Merky con calma mientras seguía presionando teclas en la pantalla de su tableta, lo que solo irritó aún más al fauno escorpión. Su cola se contrajo con furia, pero con una sola mirada fulminante de su señor, Tyrian se acobardó. "Por favor, perdona a Tyrian", dijo Salem. "Ha estado bastante sofocado estos últimos meses. Eso parece. Quizás podamos organizar una excursión para que se estimule un poco", comentó Merky secamente al abrirse las puertas. "Por aquí". Sin decir una palabra más, Merky salió del ascensor y giró a la izquierda. Salem y sus subordinados la siguieron, con la mirada perdida.
Al igual que en el piso superior, guardias armados rondaban cada pasillo y corredor por el que entraban, junto con cámaras de seguridad que seguían cada uno de sus movimientos. Salem hizo un mapa mental de la distribución, pero por lo demás mantuvo la compostura. Al pasar por un pasillo con un lado de vidrio en lugar de acero, Salem se asomó para ver qué sucedía al otro lado. Allí vio una gran arena con azulejos blancos en las paredes, el suelo y el techo. En el centro, un científico administraba una prueba mediante una proyección holográfica que un joven con un mono blanco y verde, que parecía estar al final de su adolescencia, manipulaba. Dinámica orbital, observó Bats. Muy complicado. Necesitaría mirarlo más de cerca, pero parece que ese chico sabe lo que hace. ¿Quién es? No es asunto suyo. Por favor, sigan adelante, ordenó Merky, haciéndole señas para que se reunieran con ella al final del pasillo. Bats se encogió de hombros antes de irse con Tyrian. Azel le dedicó una última mirada, casi preocupada, probablemente centrada en su edad, y luego se reunió con sus compañeros. Salem fue el último en irse, queriendo observarlo un segundo más. Fue entonces cuando dejó de hacer lo que estaba haciendo y la miró directamente, permitiéndole ver el logo del X-Corp estampado en su pecho. Su rostro era pasivo, pero Salem sintió que sus ojos se clavaban en los suyos. Salem lo saludó, y ambos se miraron fijamente durante un largo instante. Entonces Salem sonrió con suficiencia y rió. Se alejó, sintiendo que la mirada del chico la seguía. Aunque no sabía quién era claramente importante para los planes del ex, fueran los que fueran. Tan importante que no quería ningún contacto entre ellos. Salem tendría que averiguar más, pero con una pieza tan importante, sería un descuido ignorarla. Pronto entraron al laboratorio, donde un par de técnicos los detuvieron, les dieron gafas de seguridad y les dijeron que se las pusieran. Aunque un poco confundidos, todos, menos Salem, obedecieron. La reina Green no las necesitaba. Cualquier herida que pudiera recibir sanaría de inmediato, así que no tenía sentido. Bien, ya llegaste. Tardaste bastante, gritó Lex desde el centro del laboratorio mientras trabajaba en una extraña máquina que Salem no reconoció. ¿Qué es eso, un colisionador? Preguntó Bats mientras se acercaba a la barandilla. Este es un acumulador de energía elemental. Recoge la energía cósmica de las fuerzas elementales de la naturaleza, como la roja y la verde, y la concentra en un solo punto, respondió Lex, sin apartar la vista. Salem había leído sobre las fuerzas elementales de la naturaleza. Le recordaban vagamente a las creencias espirituales más naturalistas de las culturas de Remnant. Lo más sorprendente fue que el orgullosamente ateo Lex Luthor se interesara por ellas. Arqueando una ceja, preguntó, ¿y nos dirás por qué las tienes y por qué trabajas con ellas? Lo inventé hace años como parte de un programa de armas que no salió como esperaba, admitió Lex mientras cargaba un contenedor con lava al rojo vivo. En cuanto a lo que estoy haciendo con él, estoy creando polvo con lava extraída del monte Kilauea. Créanme cuando les digo que enviar la lava desde Hawái sin dejar que se enfríe fue un gasto enorme, pero necesario. Bats se burló abiertamente y dijo, ¿hacer polvo? Eso es imposible. Innumerables alquimistas y científicos lo han intentado a lo largo de los siglos y no han llegado a ninguna parte. Lex no respondió. En cambio, simplemente se acercó a una terminal cercana y presionó un botón, lo que hizo que el acumulador se iluminara. Salem tuvo que entrecerrar los ojos al sentir que sus retinas se quemaban, cegándola temporalmente. Pero inmediatamente después recuperó la vista, solo para quedar ciega de nuevo. El ciclo continuó durante un minuto, con Salem allí de pie, ignorando el dolor, hasta que la luz finalmente se apagó. Parpadeando un par de veces, Salem miró la máquina. Entonces abrió los ojos de par en par al ver a Lex sacar un pequeño cristal naranja del tamaño de una moneda que luego lanzó hacia ella. Ella atrapó hábilmente la gema y la miró, y sus ojos se abrieron aún más cuando Babs se inclinó y dijo, «Eso es, imposible, no para mí», replicó Lex con suficiencia mientras se quitaba la bata y las gafas de seguridad. «Ni para los científicos de Wayne-Tech, Cord Industries, Star Labs, Palmer Technologies y Queen Consolidated». Wayne-Tech produjo el primer cristal de polvo de agua hace una semana, y los demás han estado confirmando los resultados en los últimos días con diferentes materiales. Lo único que lamento es no haberlo hecho yo primero, aunque me alegra haber descubierto la conexión entre el polvo y las fuerzas elementales en cuestión de semanas, mientras que a ellos les llevó meses. Además, tengo ventaja en la fabricación, así que debería poder llegar antes que ellos al mercado. ¿Cómo lo sabes?
Preguntó Azel mientras un técnico con un maletín lleno de otros pequeños cristales de polvo de varios colores se acercaba a agarrar el que Lex había tirado con indiferencia. Soy científico ante todo y empresario después, afirmó Lex. Como todos los científicos, tengo contactos en todo el mundo, y cuando se hace un descubrimiento, todos los involucrados tienen que presumirlo. Ya veo, murmuró Salem, entrecerrando los ojos mientras reevaluaba la situación. ¿Para eso nos trajiste aquí? ¿Para mostrarnos tu logro? No, refutó Lex, y chasqueó los dedos. Merky, un ejemplar del Daily Planet, por favor. Enseguida, señor Luthor, respondió Merky mientras tomaba un periódico de una mesa cercana. Lee el artículo de portada, ordenó Lex. Perpleja, Salem desdobló el periódico y empezó a leer. Aunque aún se estaba acostumbrando al inglés y a todas sus complejidades, pronto dominó las palabras. Pero entonces se detuvo y abrió mucho los ojos al ver un nombre familiar escrito en la tinta. Ahora podemos confirmar que los Grimm no carecían de líder. De hecho, nunca lo estuvieron, leyó Salem en voz alta. En realidad, los Grimm tenían una reina, y su nombre era Salem. ¿Cómo demonios saben tu nombre? Preguntó Azel, con la voz alarmada mientras la mente de Salem daba vueltas. Eso es lo que quiero saber, dijo Lex mientras cruzaba los brazos a la espalda y se acercaba a ellos. Al mismo tiempo, varios monitores se encendieron, cada uno mostrando una estación de noticias diferente, todos hablando de la misma historia. Sobre ella, como pueden ver, la Tierra ahora sabe de su existencia, reveló Lex, deteniéndose justo frente a la reina Grimm. La Liga de la Justicia sabe de su existencia. Esto es un problema, como pueden ver. La única pregunta es cómo se enteraron. Bats miró fijamente la pantalla más cercana, que mostraba un panel de CNN, y gruñó. La marioneta de Pietro, tiene que ser esa. Sabemos que los Linternas Verdes la rescataron de las garras de Brainiac, y es lógico que le haya contado a la Liga todo lo que sabe. ¿Esta ginoide sabía de la existencia de Salem? Preguntó Lex, y Bats frunció aún más el ceño. El general Ironwood lo hizo, y el proyecto Penny estaba bajo su supervisión directa, respondió Bats. Siempre se irritó bajo la dirección de Ozpin y reunió a sus propios aliados tras bambalinas que solo le respondían a él. No me sorprendería que le diera información sobre Salem y sus fuerzas. Quizás, pero aunque aún no tengo confirmaciones fehacientes, mis contactos me hacen creer que se rescató a más personas además de la ginoide, reveló Lex. Hace tiempo que sé que Weiss Schne dirigía el proyecto de recuperación de polvo de Wynetech, y parece que también pudieron rescatar a familiares suyos, un hermano menor y una hermana mayor o su madre. No dieron más detalles. El chico se parece a Whitley Schne, comentó Bats mientras paseaba de un lado a otro y se frotaba la barba, ahora pulcramente cuidada, sumido en sus pensamientos. Él no sabe nada, pero la mujer, podría ser Willow Schne, su madre, o Winter Schne, la hija mayor. Si es Willow, es lo mismo que Whitley. Pero Winter era la protegida directa de Ironwood. Si él sabe algo, ella también lo sabría sin duda. ¿Estamos seguros de que esos tres son los únicos rescatados? Preguntó Azel. ¿Podría haber más? ¿No los están vigilando? Solía hacerlo, pero después de que rechazaron mi oferta y se mudaron a Metrópolis, ya no tenía mucho sentido, replicó Lex. Podía mirar por la ventana y ver qué hacían. Espiar su casa no serviría de mucho, salvo para saber a qué videojuegos jugaban. Está claro que fue un error. Así fue, admitió Lex frunciendo el ceño. Independientemente de cómo lo sepa la Liga, ahora es nuestro problema. Lo único bueno es que parece que creen que estás muerto y desaparecido con tu planeta, así que tenemos eso a nuestro favor. Pero no se sabe cuánto durará. Se nos acaba el tiempo, así que tenemos que decidir qué hacer a continuación, y rápido. Salem apretó los labios, pensando a toda velocidad mientras intentaba determinar su próximo paso. Tras un momento, empezó a planear una estrategia. Necesitamos más información. Lex, ¿puedes instalar vigilancia en su apartamento? Bruce Wayne es el dueño de todo ese edificio, replicó Lex negando con la cabeza. Es el hombre más paranoico y preparado del planeta. Intentar espiar ese apartamento desde cualquier dirección, y mucho menos desde dentro, es prácticamente imposible. Así que necesitamos monitorearlos desde el campo, comentó Azel, y Tyrian rió con alegría. Envíame, diosa. Encontraré al responsable y lo silenciaré con tu palabra, sugirió Tyrian mientras se frotaba las manos y agitaba su cola de escorpión por encima de la cabeza con anticipación. Rotundamente no, se negó Lex mientras señalaba con el dedo al fauno escorpión.
Preferiría que lo hicieran Reinhardt o Bats, no tú. Siendo sincero, yo tampoco quiero que salgan. ¿Y por qué no? Preguntó Tyrion, con la voz alzada por la frustración. Ya me obligaste a quedarme fuera de la diversión en Metrópolis, pero esto es una amenaza directa para los planes de la diosa. No puedo dejarlos vivir cuando puedo hacer algo al respecto. Ese es el problema, reveló Lex. Tendrías muchas posibilidades de matarlos. No lo niego. Pero Bats y Reinhardt pueden pasar por criminales nativos. Parecen completamente humanos. ¿Y tú? Tu cola sobresale como un pulgar dolorido. Incluso si pudieras ocultarla, bastaría con una foto o un video para que vieran quién eres. Eso también aplica a ti, Bats, dada tu historia con el creador de la ginoide y tu supuesta muerte. Y si de alguna manera dejas pruebas de Adn, de cualquiera de ustedes, eso también sería un claro indicio. Bat abrió mucho los ojos, gruñó y dijo, Luthor tiene razón. Puede que parezcamos humanos de la Tierra, pero no lo somos. Nuestros genomas son notablemente diferentes. Una gota de sangre, o un rastro de la neurotoxina de Tyrion, y solo tendrían que compararlo con las muestras de ADN de los remanentes que ya tienen. Con una deducción básica, se darían cuenta de que estamos aquí. Salem notaba que a Bats le mataba el alma admitir que Lex Luthor tenía razón, pero por ahora no le importaba. En cambio, solo le importaba averiguar qué hacer. Necesitaban determinar cómo la Liga descubrió su existencia, y potencialmente había 2 o más pistas que debían seguir. No podían enviar a ninguno de sus subordinados, ya que sería demasiado arriesgado. Mantenerse oculta era aún más importante ahora que hacía apenas una hora. Después de un momento, los ojos de Salem se dirigieron a la caja madre que aún estaba alojada en su contenedor, pulsando con energía ilimitada, y una idea comenzó a tomar forma. Creo que puedo tener una solución a nuestro problema, reveló Salem. ¿Y eso sería? Preguntó Lex mientras miraba a la reina Grimm con los ojos entrecerrados. Tengo otro activo mío. Un experimento, por así decirlo, actualmente alojado en Monstra, respondió Salem. ¿Te refieres a un Grimm? Sí, pero este no es un simple Grimm, dijo Salem. El perro es mucho más que eso. Puedo enviarlo a espiarlos, y nunca sabrán que está ahí. Murmuró Lex mientras se frotaba la barbilla. Dio vueltas de un lado a otro, luego miró a los remanentes y preguntó, ¿están seguros de que este sabueso será un espía más plausible que sus sirvientes? No se verá a menos que yo lo desee, reiteró Salem. Solo necesito traerlo con tu caja madre, con tu permiso, por supuesto. Lex miró a Salem un momento más, sin duda intentando averiguar si ella estaba trabajando en otro ángulo. Tras un momento, asintió y ordenó, prepara la cámara del tubo explosivo. Fija la posición de Monstra. Sí, señor. Luthor, respondió el científico jefe mientras él, junto con los demás científicos y técnicos, comenzaba a trabajar. Uno de ellos agarró la caja madre y la llevó a una habitación contigua. Salem y los demás lo siguieron, y Salem entró en la cámara del tubo agudo mientras los demás se unían a Lex en la sala de observación. En cuestión de minutos, la caja madre estaba conectada al proyector. Una vez que Lex dio la señal, se le inyectó electricidad, lo que provocó que la supercomputadora alienígena vibrara y se encendiera antes de proyectar un tubo explosivo. Salem se encontraba frente a él, extendiendo la mano hacia el portal y haciendo señas a través de él. Aunque Monstra se ocultaba a la sombra de Júpiter, el tubo explosivo se acercó hasta quedar a solo unos metros de distancia. Unos momentos después, sintió la presencia del perro acercándose al portal. Mientras sus subordinados, al igual que Lex, permanecían completamente tranquilos, los científicos temblaban nerviosos ante la creciente expectación. Pronto, una figura oscura emergió del portal, con la apariencia de un perro gigante, con grandes púas de hueso que sobresalían de sus hombros, las puntas de su columna vertebral expuestas a través de la piel y una gran máscara blanca sin ojos, que le cubría por completo la parte superior de la cabeza. 2 grandes orejas puntiagudas se movían nerviosamente mientras observaba a su alrededor, observando su entorno antes de centrar su atención por completo en Salem. Hola, dijo Salem con cariño mientras acariciaba la cabeza del perro. Tengo una misión para ti. Alguien les ha informado a mis enemigos quién soy, y necesito que lo averigües sin que te vean. ¿Puedes hacerlo? El perro guardó silencio un momento, y luego todos, menos Salem, se estremecieron al oír cómo algo dentro de su cuerpo se retorcía, tiraba y rompía. Entonces, para sorpresa y horror de todos, incluso del ex Luthor, el perro dijo, sí. Metrópolis, Nueva York, Estados Unidos de América. Chicos, apúrense. Llegamos tarde.
gritó Ruby desde el otro lado del apartamento, parada junto a la puerta principal. Ya vamos, Ruby. Tranquila, respondió Jan mientras terminaba de ajustarse el suéter al bajar las escaleras. Detrás de ella estaban el resto del equipo Ruby y Crow, este último con aspecto de recién despertado. También se llevaba una mano a la cabeza, señal de otra resaca, lo que hizo que Ruby frunciera el ceño brevemente antes de volver a su habitual euforia. ¿Qué prisa tienes, Rubes? Logró decir Crow mientras se frotaba los ojos para despejarse. Tío Crow, ¿ya lo olvidaste? Bromeó Ruby, moviendo el dedo de un lado a otro. Regresamos a la casa del misterio para el entrenamiento antimagia y para trabajar de nuevo en mis ojos plateados. Crow guardó silencio un momento, luego asintió y dijo, sí, sí. Una casa embrujada interdimensional. Si no hubiera viajado en el tiempo la primera semana que llegué, me sentiría aún más extraño. Sí, uno se acostumbra, asintió Jan con su tío, y luego hizo una mueca. Mientras no vuelva a cambiar de cuerpo, estaré bien. Tú y yo también, agregó Weiss, solo para mirar fijamente a Crow cuando comenzó a reír. Para ser honesto, eso suena hilarante, señaló. Hasta que te pase un día, reprendió Weiss, y luego suspiró mientras se pellizcaba la nariz. En fin, da igual. Ruby tiene razón, tenemos que irnos. Espero que se diviertan, gritó Nora mientras ella y el resto del equipo JNPR terminaban de empacar sus bolsas de lona con su equipo. Siento no poder acompañarlos esta vez, pero el deber nos llama. No, está todo bien, respondió Jan mientras les hacía señas para que se fueran. Inicialmente, el plan era que ambos equipos, junto con Crow y Penny, fueran a la casa del misterio para practicar un poco. Aunque no se habían enfrentado a muchos villanos o criaturas mágicas durante sus cortas carreras como superhéroes, con las notables excepciones de Mumbo Jumbo y Black Adam, era imposible predecir cuándo eso cambiaría. Algunos de los oponentes más peligrosos a los que podrían enfrentarse eran de naturaleza mágica, incluyendo supervillanos como la Encantadora, y su encuentro previo con Black Adam reforzó la necesidad de estar preparados. Además, ni Crow ni Penny tenían experiencia con la magia de la Tierra, por no mencionar que la Liga de la Justicia Oscura podría ayudar enormemente a Penny con sus poderes de doncella. Desafortunadamente, en los últimos días se desarrolló una situación que puso en peligro esos planes. Providence, Rhode Island, había comenzado a reportar varias desapariciones y avistamientos de extrañas criaturas que salían de la bahía por la noche. Era un misterio qué eran y si estaban relacionadas, pero la Liga sabía que era necesario abordar el asunto. Dada la clara posibilidad de que los Grimm estuvieran involucrados, los remanentes eran los primeros en la lista de prioridades para investigar. Normalmente, ambos equipos habrían sido enviados, pero dado que el número de desapariciones seguía siendo bastante bajo y que la descripción de las criaturas no coincidía con ninguna de las de los Grimm registrados hasta el momento, les preocupaba que enviarlos a todos fuera una exageración. Fue entonces cuando Jaune ofreció a JNPR tomar las riendas de la respuesta a los informes mientras el equipo Ruby se dirigía a la Casa del Misterio, como estaba previsto originalmente. En palabras de Jaune, el equipo JNPR era más que capaz de trabajar por su cuenta, y si la situación se complicaba más de lo previsto, sus amigos y aliados estaban a una corta llamada de distancia. Fue un plan que, finalmente, los demás aceptaron. Espero que su misión salga bien, muchachos, dijo Ruby mientras JNPR continuaba empacando sus maletas. Y espero que tu visita a la Casa del Misterio transcurra, sin incidentes, respondió Pirra, estremeciéndose al recordar lo incómoda que se puso la situación entre ella y Jaune tras el percance del intercambio de cuerpos. Era un sentimiento con el que él estaba de acuerdo, y que en parte había impulsado su deseo de no volver allí. Por cierto, estén atentos a Etrigan, aconsejó Ren. Viendo lo que pasó la última vez, no me sorprendería que intentara hacer algo de nuevo. Ah, sí, los atacó para que Ruby lo atacara con sus ojos plateados, comentó Crow, y luego sonrió con suficiencia. No se preocupen, si intenta algo, le mostraré lo que significa luchar contra un cazador completamente entrenado. Ren entrecerró los ojos y luego murmuró en voz baja. Eso es lo que me preocupa. Mientras él y sus compañeros volvían a terminar sus preparativos, Ruby gritó desde las escaleras. Penny, ¿vienes? Date prisa. Ya voy. Anunció Penny al salir por fin de su habitación. Lo siento, tenía que alimentar a mi pez beta. Por cierto, Charlie está engordando, así que la alimentaré menos por un tiempo. Qué bien, dijo Ruby mientras Penny bajaba las escaleras. Con una sonrisa, continuó. Créeme, Penny.
Te va a encantar la casa del misterio. Aprenderemos muchísimo allí, Seratan. En realidad, Ruby, interrumpió Penny con una sonrisa forzada, cruzando los brazos, no iré a la casa del misterio contigo. ¿Qué? Murmuró Ruby con incredulidad, mientras sus compañeros arqueaban las cejas, ligeramente confundidos. He estado reflexionando sobre las palabras de Jan y me di cuenta de que tenía razón, explicó Penny. Por mucho que me guste pasar tiempo contigo, eso es prácticamente todo lo que he hecho desde que llegué a la Tierra. Me he estado limitando. Luego señaló a JNPR y continuó. Anoche, Nora habló conmigo tras notar mi dilema y me invitó a unirme a ellos en Rhode Island. Aunque me encantaría acompañarte a la casa del misterio, creo que sería mejor para mí ampliar mis horizontes con ellos. Además, ya he estado practicando mucho con el Dr. Fate, y después de preguntarle al respecto, me dijo que me vendría bien un descanso. También estaba el hecho de que, si la situación resultaba ser más que un simple caso de personas desaparecidas, su fuerza y la magia de la doncella serían muy útiles. Pero Penny no sintió la necesidad de mencionarlo en voz alta, no fuera a ser que accidentalmente los maldijera. En cuanto al equipo Ruby, Jan abrió los ojos ligeramente y asintió en señal de aceptación, feliz de que su consejo fuera escuchado por una vez, aunque no fuera exactamente lo que tenía en mente. Weiss, Black y Crow también asintieron, respetuosos con la decisión de Penny. En cuanto a Ruby, su rostro se ensombreció y murmuró. Oh, ya veo, no te he molestado, ¿verdad? Preguntó Penny, con la voz un poco angustiada, pero Ruby se recuperó rápidamente y agitó las manos frenéticamente. No, no. No pasa nada. Insistió Ruby, luego respiró hondo y dijo. Tienes razón. Últimamente te he estado acaparando. Deberías ir con el equipo JNPR. Además, resolver un misterio podría ser divertido. Tan divertido como puede ser resolver un caso de personas desaparecidas, señaló Ren, y Ruby se sonrojó levemente ante la mala elección de palabras. Antes de que pudiera decir algo más, su pergamino vibró y Weiss dijo. Esa es nuestra señal. Tenemos que irnos. Claro, claro, respondió Ruby mientras se daba la vuelta. Antes de entrar al ascensor, miró por última vez a Penny y al equipo JNPR y dijo. Buena suerte, chicos. Nos vemos a la vuelta. No te preocupes. Encontraremos a esa gente antes de que puedas decir señor. Mxizplik. Anunció Nora, provocando la risa de Ruby. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Ren miró a su novia y luego comentó. ¿Te das cuenta de que todavía no ha aprendido a decir su nombre, verdad? ¿Por qué crees que lo elegí? Respondió Nora con picardía, lo que provocó que Ren suspirara y que Penny se tapara la boca con la mano mientras reía entre dientes. Penny, ¿estás lista para ir? Preguntó Jaune mientras se colgaba la bolsa de lona al hombro. Sí, debería estar bien, reveló Penny. Y no te preocupes, no necesito provisiones propias. Oh, perfecto. Me alegra oírlo, elogió Pirra, luego juntos el quinteto salieron al patio. De pie junto a la piscina cubierta, revisaron distraídamente sus pergaminos y Jaune envió un mensaje a la atalaya para avisarles que estaban listos. Un instante después, el mundo a su alrededor brilló cuando el teletransportador de la atalaya los recogió y los transportó a la estación orbital. Solo estuvieron allí un minuto, ya que fueron teletransportados de inmediato de nuevo, esta vez a Providence, Rhode Island. Una ligera capa de hielo y nieve cubría el suelo, y el cielo estaba nublado, lo que creaba una atmósfera algo sombría, sobre todo con la llovizna. A pesar de esto, Nora se mantuvo alegre mientras salía corriendo del callejón al que llegaron. De cara al agua, Nora dejó escapar un suspiro de felicidad y estiró los brazos. Luego se giró para mirar a sus amigos y exclamó. Ah, hoy es un día hermoso. Un día perfecto para resolver un misterio. Jaune no pudo evitar sonreír ante la emoción de Nora y asintió. Claro que sí, Nora. Luego se volvió hacia Penny y añadió. Nos alegra tenerte con nosotros, Penny. Ojalá no sea una pérdida de tiempo. Para nada, Jaune. Me alegro de que me hayan dejado venir. Respondió Penny mientras caminaban por la acera hacia un restaurante cercano con varios coches aparcados delante, incluyendo una furgoneta verde claro y azul que parecía sacada de los años 60. Bien, tomaste la decisión correcta. Anunció Nora chasqueando los dedos para enfatizar. No solo el equipo Ruby se lleva todos los casos. El equipo JNPR es igual de capaz. No estamos en una competencia, Nora, señaló Ren, pero Nora negó con la cabeza. Para ti, quizá, admitió Nora, pero para mí no. Ahora mismo, estamos empatados con el equipo Ruby en casos resueltos.
Ese arresto antidrogas que perseguía era solo marihuana, y eso es legal. Voy a rectificar. Con la ayuda de Penny, volveremos a estar a la cabeza. No me digas que invitaste a Penny solo para obtener una ventaja en una competencia imaginaria, reprendió Pirra, pero una Nora insultada la miró y negó con la cabeza. No, claro que no. ¿Por quién me tomas? Preguntó Nora con fingida indignación. Es solo un beneficio. Penny no pudo evitar reírse y luego comentó. Está bien, Pirra. Una vez más, me alegro de que hayan decidido incluirme. Bueno, estamos felices de tenerte con nosotros, dijo Pirra con una sonrisa amable que fue imitada por Jaune y Ren, mientras Nora volvía a su estado de ánimo anterior y sonreía. ¿Sí? Anda ya, me muero de hambre. No he desayunado esta mañana, y lo que estén cocinando huele de maravilla, declaró Nora mientras se dirigía a la puerta. No se puede resolver un misterio con el estómago vacío. Antes de que Nora pudiera llegar a la puerta, la abrió de repente, para su sorpresa, un gran danés con un collar azul verdoso y una placa dorada y azul verdosa en forma de diamante en la parte delantera, cubierto de pelo marrón y algunas manchas negras. El perro olfateaba con el hocico pegado al suelo y siguió el rastro directamente hasta Penny, a quien miró sorprendido. Oh no, es un perro. Me encantan los perros. Exclamó Nora mientras se agachaba para acariciar al can, solo para que éste levantara la cabeza y mirara a su alrededor, desconcertado. Entonces el perro preguntó, ¿Raúl? ¿Dónde? ¿Sabes hablar? Chilló Nora mientras los demás abrían los ojos como platos. Al ver su reacción, el perro parlante empezó a reír mientras se sentaba, dejando que Nora lo acariciara cariñosamente. Al mismo tiempo, Penny miró más de cerca la placa, donde vio las iniciales SD estampadas con orgullo en su cara.